la humedad. Se terminó el recreo. Pero muy buenas noches, señoras, señores. Son las 9 clavaditas. Estamos haciendo, como siempre, polémica en el bar, como siempre en vivo y como siempre en el 10, el canal uruguayo. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy invité a un amigo. Le dije, venite para el bar hoy, domingo, así charlamos un poquito. Perfecto. Le voy a dar algunas pistas. Es hincha de Liverpool. Sí. Condujo en este canal un programa infantil que fue un exitazo hace muchísimos años. Cierto. Muy conocido por la gente. Fue figura de carnaval. Es amigo de Fernando Smith, que ya se está yendo. Fernando, suerte, que pase bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda Sergio Puglia? Bienvenido. Bien, encantado de verlo. Un gustazo, ¿cómo estás? Un placer verlo, tan espléndido. Estoy muy bien, ¿eh? Está muy bien, se ve que... Vos estás muy bien también. Muchas gracias. Estás como de entre casa, te veo como... Estás como un inglés. ¿Viste los ingleses a la hora del té? Ah, mirá una Mucho cosa. nivel. vos Muy tenés lord. nivel. Un lord. Muy lord. Thank you very much for all. Ok, beautiful, beautiful. Nico Lucil, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Carlos? Muy bien, muy bien. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Vamos a recibir a Miguel Pastorino, que es doctor en filosofía, profesor en la Universidad Católica, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, porque hoy vamos a estar hablando de sectas, vamos a estar hablando de yoga, vamos a estar hablando de estas denuncias que se han hecho en Argentina, no me acuerdo cómo era, el Centro de Yoga Buenos Aires, Escuela de Yoga Buenos Aires. Sí, la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Sí, ahora después le vamos a contar bien, pero bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Todo bien. Bien, justo el otro día estuve mirando el documental de Hoyo. ¿Lo viste? En Netflix. Estuvo primero durante varios años. desde Impresionante, 2018. impresionante. Y si alguien quiere ver lo que es un manual de cómo funciona una secta y los procesos que hay durante años, es un buen documental. Tengo pila de preguntas para hacerte, así que te voy a tratar de exprimir todo lo que pueda ahora. Bueno. Tenemos a Julio Ríos, ¿cómo está ¿Cómo le va? usted? ¿Cómo está, Peña? ¿Todo bien, Julio? Bueno, un gusto de compartir este domingo. Muy bien. Dayana. Lindo tema, aparte. Dayana. ¿Cómo estás? ¿Cómo Ay, estás? qué Soy gracias. caballero, soy caballero. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. ¿Todo tranqui? ¿Con Tuti? Bien, con Tuti. Y Cristina Alcorta es la otra invitada, yogi, instructora de yoga, creadora del Festival Espíritu Libre. Cristina, bienvenida. Bravo. ¿Con la Cristina? Todo bien. Además, Cristina es piriapolense, uno de los lugares más lindos del Uruguay, si no el más lindo. ¿Cómo la Cristina? Bien. ¿Todo bien? Gracias, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar. Algo tiramos. Y estamos esperando a mi amigo, que le dije, este hincha de Liverpool, que salió en Diablos Verdes, y alguna pista más que le dije. ¿Es alto? Bueno, Sí, ¿cómo? ¿Es alto? No Me es parece. alto, Ah, no ok. es alto. No, no es algo. Fuera, más que loco, o sea, tiene que descubrir, es un juego nuevo. Tiene que descubrir quién viene a la mesa. Jamón serrano, queso, ajo, perejil, Pensé que me ibas a presentar el tema. aceite de oliva. ¿Trajiste Esto es lo vos? que está, sí. Bien. Ahí tenés uno, ¿eh? Qué maravilla. Perfecto, este lo voy a guardar, lo voy a regalar. Ah, bueno, sí. Verde. Ah, son más tiernos. Pero hay para ella, ¿eh? ¿Para quién? Me hace acordar el chiste del paraguayo de vuelta que conté. ¿Para qué paraguayo? Bueno, estábamos hablando de Escuela de Yoga de Buenos Aires. Hubo algunas denuncias de abuso Bueno, la especie de líder maestro, un tipo... Perkovich era, ¿no? El ángel o el maestro. Juan Perkovich se llamaba el maestro o el ángel y directamente llevaba adelante esta secta que, convocaba a la gente, como todas las sectas, a buscar la mejora del espíritu, la entrega y todo un montón de cosas. Y la entrega era tan intensa que las prostituía. Sí, era una escuela de yoga. Era una Por eso escuela, tiene que ver sí, también era una el tema escuela de del yoga. la secta Exactamente. Y demás. Y se transforma en un harén con esclavas Exacto. sexuales. Facturaba $500.000 por mes. Por mes. Y había explotación sexual de menores. Un edificio entero y ¿Sí? aparte ramificaciones en Estados Unidos en su momento. En Las Vegas y en Los Ángeles. Y aparte, queda claro que este tipo de sectas normalmente tienen una gran protección del poder de turno. Varios de sus dirigentes o de sus cabezas en la década del 90 zafaron de la justicia en Argentina con una fuerte protección de Menem y de otros altos integrantes del gobierno. Bueno, Plácido Domingo aparece como uno en una de las pero escuchas. Plácido Domingo aparece como un consumidor. Como un Tampoco consumidor, aparece- correcto. Tampoco aparece Entonces, él, llegó de visita a la República Argentina Sí. para presentarse Sí, sí. y le pasaron Sí. el dato de si querés una escort, ahí la tenés, la podés conseguir. Es así. Y esta secta, incluso, fue defendida por Bill Clinton en Estados Unidos en determinado momento. Digo, ahí seguramente Montero, que es un experto en el tema, lo va... Pastorino. Pastorino. Montero es Paolo Montero. no. Claro, Bueno, es periodista deportivo, jugador de fútbol. Pastorino.
Todos Ahora- nos equivocamos en Pero el a mí me momento. vas a decir, Julio. Cada 5 minutos me equivoco. olvídate. A ver, Pastorino, y yo lo he seguido y he seguido muchas de las notas que ha hecho también, pero digo, hay capítulos históricos, la secta en Waco, en su momento en Texas, donde murieron inmolados 89 personas, se salvaron 9 en ese momento, 51 días atrincherados contra el FBI, el gobierno norteamericano no daba la orden, el día que dio la orden de entrar, se inmolaron ellos mismos. Ahí hay sexo, normalmente tipos carismáticos que dicen ser Dios, hijo de Dios, no sé, Ahora, y todo lo demás, y que todos esos aparte predicadores, manejan la... viste que es famoso esos predicadores que en definitiva después crean una corriente y adeptos. Y a Tal mí cual. yo siempre me pregunté, los adeptos a ese tipo de gente, a ese tipo de secta son gente... ¿Con qué nivel intelectual? ¿De qué forma? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Son gente, porque normalmente los miramos así de coteo y decimos, debe ser gente muy ignorante, y sin embargo... No. Ahí hay que aclarar algunas cosas que a veces suelen generar mucho prejuicio. ¿Me dejas hacer un paréntesis Dale, cortito dale, nada más dale. para que Cristina se quede tranquilo? No todas las academias de escuelas del yoga tienen que ver con esto. No, ¿Cómo? bueno. Acá detrás de esto estábamos. Jorge. Y de eso vamos a estar hablando, Cristina, porque si no... Arranquemos por ahí. Ahí va. Decirles algo. Los fenómenos sectarios son fenómenos complejos, más bien psicológicos, que no tienen que ver con las creencias. A veces las creencias son una pantalla para otra cosa. Entonces, si uno mira, por ejemplo, los años 70, la mayoría de los movimientos religiosos de carácter sectario captaban a través de la Biblia en una cultura que, si querés, el cristianismo era una pantalla para entrar en una búsqueda espiritual, te tocaban a la puerta con una Biblia. Hoy en día eso, digamos que no tiene mucho resultado, sobre todo porque hay más una cultura bastante como alérgica a lo cristiano, pero sin embargo hoy, si vos mirás los casos con más conflictos que hemos tenido incluso en Uruguay, otros grupos también complejos, la pantalla era el yoga. Y eso no quiere decir que el yoga, que es una disciplina milenaria que viene del Exacto. hinduismo, sea sectaria. El problema es, e incluso hay algunas sectas que han patentado métodos milenarios que son gratuitos y que se han enseñado durante siglos. El problema es que aparece eso muchas veces como una pantalla y además con una gran confusión, porque en general nosotros en Occidente hemos secularizado, le hemos quitado la parte religiosa a muchas prácticas orientales, pero que tienen una raíz espiritual y religiosa. El yoga, las artes marciales, nacieron en templos religiosos. Entonces, cuando la gente dice esto no es religión, no es claro, porque en realidad en Occidente pensamos en religión con iglesias. Claro. Pero todo camino espiritual es religioso, el que sea, aunque sea esotérico, aunque hagas reiki, eso es una forma religiosa de vivir porque tiene que ver con creencias metafísicas. Entonces, Con el tema manejo es que a espiritual, veces, ¿no? Claro. Hoy pasa que se espiritualismo. usa más la palabra espiritualidad porque la palabra Sí. religión tiene otras connotaciones. Exacto. Pero más sociales. Si vas a lo técnico, no. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de grupos, la Escuela de Yoga de Buenos Aires lo que menos enseñaba era yoga. Sí. De hecho, el líder era discípulo de una escuela esotérica, del Cuarto Camino, que lo que enseñaba eran cosas que tienen que ver con que todos podemos llegar a ser Dios, pero algunos son más Dios que otros, él era más que los demás. Sí. Y si vos querías subir en el nivel de la divinidad, tenías que hacer lo que él te mandaba. Hacemos un punto ahí porque quiero reenganchar ahí porque me mandó un mensaje que no encuentra el bar. Es acá, acá. Te dije en la esquina que estaba clavado. Fuerte el aplauso para Alejandro Camino. No era alto. Ahora entendí. Aquí le hablo del Cuarto Camino y Tiramos el centro, tiramos el centro. Alejandro, adelante, ¿Cómo Alejandro. vale? Hola, buenas noches. Perdona la interrupción No, porque está bien, estaba está bien. perdido. Le digo, mirá, es en la esquina, polémica en el bar. Y el loco agarra para una roticería, estaba buscando la Claro, claro. Y de hecho, mirá, Pero- Y está buscando a John. Perdón. Aquí le hablando de cosas. sí, además yo pongo play, Alejandro, viste que... Pero habíamos quedado que para subir de escalón dentro de la secta... Tenías que hacer lo que te mandaba. Pero fíjate, aquel señor que apareció muerto acá en Uruguay, en la floresta, que era discípulo de Hoyo y que era una secta ya cerrada, él decía que era un guerrero de 50.000 años y que estaba con una menor, que como ella tenía 35.000 años, podían estar juntos. Entonces, y los padres lo consentían. Entonces, esta gente... Los padres también eran de la secta. Sí, claro. Esta gente toma, digamos, elementos como una especie de cóctel tomado de diferentes tradiciones. Las orientales hoy seducen mucho más. Además, la gente desconoce bastante en nuestra cultura occidental sobre estas tradiciones. De hecho, muchos gurús a veces aparecen en Occidente y son los que han tenido más problemas y no coinciden con lo que pasa en la India si vas a una ashram a practicar yoga en serio. Entonces, ¿qué sucede? Hay como una gran desinformación y eso también es parte de la manipulación. Porque de hecho, si vos mirás, hay grupos sectarios para todas las clases sociales. Seguro. Y de hecho, algunos impactan más que otros. Las sectas, la otra vez me preguntaba una periodista amiga, me decía, pero ahora se salen casos raros. Digo, mirá, todos los años hay en Uruguay, todos los años aparecen escándalos. El problema es que no lo asociamos a Waco, a Jim Jones, porque son otro formato.
Antes las sectas las encontrabas más en el ámbito de las religiones clásicas. Hoy las encontrás en el mundo de las nuevas terapias, que hay terapias que son muy serias, que son complementarias, con una gran tradición milenaria, y otras que, como la gente no distingue que le hablen de medicina tradicional china con que le digan sanación fotónica cuántica, que además lo agarra un físico, se muere, y le meten una ensalada cósmica, que eso además impacta por el lenguaje, y es ahí donde hoy, te digo una cosa y cierro. Dale. Dos investigadores de España que se dedican a esto han demostrado que empíricamente donde hay más abuso psicológico hoy en clave de tipo religiosa es en estos ámbitos que son un problema de salud pública. Porque vos no distinguís qué es terapia, de qué es yoga, de qué es religión, y no te lo explican bien. Eso es un problema, y ahí entra gente muy honesta también. Por eso, y se hacen injustas generalizaciones. Es muy complejo. O sea, hay que ir como caso a caso. Cristina, ¿y esto cómo les impactó a ustedes? Porque es mala publicidad para la yoga en general. Porque lo que yo aclaré al principio, capaz que no era ni siquiera necesario aclararlo. Pero cuando llegan estas noticias, la gente para la oreja también. Y bueno, la comunidad yogui está completamente impactada porque estos son horrores que se cometen en nombre de, en este caso en nombre del yoga, pero como todos sabemos, son abusos de poder que cometen los seres humanos en nombre de. Esto no quiere decir que el yoga sea una disciplina donde se generan abusos, nada más lejos que de la realidad de lo que el yoga transmite, ¿no? O sea, el yoga es un sistema a través del cual tenemos acceso a nuestro interior y es un sistema de técnicas que, utilizadas correctamente, te llevan al autoconocimiento y a reconocer eso divino en uno mismo, no en el afuera. Bien. Y esa es como la base de la práctica. Y la práctica de yoga apela a la práctica responsable y consciente de las personas y la transformación a través de la práctica, no de la adoración a nadie. Bien, la abro para todos nomás. ¿Por qué creen los compañeros, y después ya nos metemos más en la información, que la gente termina metiéndose en estas cosas? Porque lo decía Sergio al principio. Ojo que en estas sectas o en varias sectas, en el caso de Hoyo, que es el documental, voy a hacer referencia porque es lo único que vi. Pero era gente de alto poder, o sea, eran ingenieros, profesionales. Sí, claro. Hay una búsqueda detrás de, o sea, y hay una vulnerabilidad de las personas que van buscando esto, porque cuando uno entra en una disciplina que toca lo espiritual, que toca la parte interna de los seres, ¿no? Que toca el espíritu, uno va buscando esa dirección. Si no, se va a un gimnasio y levanta pesas o hace un... ¿no? Como, pero entonces... No hagamos recomendaciones ya hay una predisposición, hay una vulnerabilidad en la persona que se acerca a encontrar respuestas que las personas que detentan el poder a veces hacen abuso de eso. Bien, abro la pregunta. No, creo que lo que acaba de decir Cristina es clave. Es clave también lo que vos preguntabas, Sergio, porque no está asociado a la ignorancia, porque creo que todas las personas tienen un ánimo de trascender, un ánimo espiritual, una vulnerabilidad o una vulnerabilidad asociada a esa búsqueda. Y creo que los fenómenos sectarios, y Miguel lo podrá describir mucho mejor, tienen que ver con lo espiritual, con lo político, con lo religioso. A veces, no quiero exagerar, pero en ámbitos laborales a veces también la cosa se pone tan intensa que uno termina perdiendo totalmente los parámetros. Y hay síntomas, yo te he escuchado a ti, cuando empezás a romper los lazos familiares, las amistades. Lo que no quiere decir que, y esto es una opinión, pero seguramente puede haber matices, pero emprender una búsqueda, hacer algo y realmente llevar muy a fondo tu vida por un camino, por ejemplo, que puede ser la práctica de yoga o tener una opción religiosa, es totalmente válido. Ahora, cuando ingresás en ámbitos donde hay abusos de poder y donde está totalmente cerrado el ámbito, ahí se generan los peligros, los dramas, ¿verdad? Y la persona puede perder totalmente su ¿No hay una esencia. cosa también de pertenecer a algo, de ser parte de? Claro, yo, ¿sabes qué? Iba a ir por lo mismo y creo que más o menos... Lo asocio también a las tribus cuando uno es adolescente, Sí, ¿no? total. Bueno, soy punk, soy hippie, soy... El sentido esa de cosa de decir, vos, soy parte de... Es la búsqueda, ¿no? Es la misma búsqueda que llega ya sea por el ámbito religioso, pero siempre con una espiritualidad uno tiende a pensar atrás, sentirse que pertenece a, que hay un líder al que seguir, porque también creo que hay que trabajar un
un poco en lo que vos decías, en eso del fuero interno, en el buscar la divinidad en uno y no buscarla en un tercero, que puede ser como la figura paternal que protege, que cuida, que da las directivas y a la que uno admira. Y después también pensaba, escuchándote a vos, después estuve estudiando un poquito lo de Hoyo, no vi el documental. Lo hubiera visto, veía, mucho mejor. que a veces hay cosas que son sectas y hay otras actividades que tienen componentes sectarios y que quizás las vemos mucho más cerca. Yo pienso, por ejemplo, en esos batidos adelgazantes, en donde están esas cosas piramidales, en donde se terminan transformando de alguna forma en una secta. Proyecto Dominó, quien él actuaba como una secta o intentaba que toda su gente fuera una secta y a él lo adoraran y lo admiraran. Entonces, a veces pensamos que están muy lejos esas sectas o esas personas que quieren ser los que mandan y sin embargo los tenemos más cerca de lo que pensamos. Yo creo, en mi caso particular, voy a ser menos intelectual, le voy a dar un estatus menos importante al que mis compañeros le han dado al tema. Yo creo que son estos líderes, primero unos asesinos psicópatas. Sí. Tienen un rasgo psicopático, te diría, que es muy común en cada uno de ellos. Después, una gran verborragia, un carisma, y se aprovechan no siempre de la búsqueda religiosa, ni de algún otro tipo de búsqueda, como recién manifestaba Dayana. Creo que se abusan mucho de personas que pierden un poco el rumbo en determinado momento de su vida, que son cobijadas y que en nombre de ser el hijo de Dios y de tener realmente poderes que ningún otro ser humano tiene en la tierra, terminan violando niñas, abusando, haciendo las atrocidades más grandes que te puedas llegar a imaginar, llevando a inmolarse a la gente, a matarse, a que los padres permitan que niños se acuesten con los líderes que hipotéticamente tienen poderes espectaculares. Digo, la verdad, sinceramente, para mí es bastante más terrenal, es un aprovechamiento que se hace psicológico y mental por parte de estos psicópatas con una mente muy desarrollada para este tipo de cosas, que después hacen barbaridades en nombre precisamente de la secta. Ahí está, exacto. Ahora, puede ser todo eso que decís, no me cabe la menor duda que hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que darse cuenta entonces que si existen y si se dan en las sociedades en las que hoy estamos viviendo, es porque hay un vacío y una búsqueda de la gente que de alguna forma, con tal de no hundirse, cree que ese es el salvavidas y empieza, por distintos motivos, por distintas razones, a hacer agua y acercándose a estos psicópatas que indudablemente tienen un carisma excepcional como para transformarse en el ángel. A mí me parece que, bueno, primero disculpas porque llegué tarde, pero es que Lorena Bomia trabaja en esta casa. Tenía que llegar a esa casa de formativo para yo venir. Sí, bueno, es realmente el tiempo. ¿No se queda solo ya ese chiquitín? No es exactamente... Bueno, hay otras cosas logísticas que ahora en la tarde te las cuento. ¿Bien? Bien. La otra cosa que quiero decir es que entendí el mensaje porque llegué y me dijeron de los clubes para hacer deporte y de los batidos para adelgazar. Si esto es una intervención, quiero decir que ya lo entendí. Alejandro, así que sigamos, pasa la familia de Alejandro Camino, ahora vamos a hablar para que por fin. Sigamos adelante porque ya lo entendí. ¿tá? Y la tercera cosa es que le dije a Juan antes de venir, si querés vamos juntos y vamos a hacer justicia porque Juan fue el que notó tiempo atrás que no estaba nuestro banderín de Liverpool. Y él me dijo, fui el otro día a donde trabaja mamá y vi que el banderín estaba. Pero está muy chiquito. Bueno, pero está en un buen lugar. Que nos dieron. Bueno, yo consigo uno más grande debajo de Wanderers, podría estar perfecto. Muy bien. Todo esto lo que hicieron con relación a las sectas es, tengo la sensación, además hay expertos a los que quiero y admiro, muy cierto y tiendo a compartirlo. Pero hay otro elemento que me parece que no, que es necesario que esté presente para que este fenómeno se dé. Y es, cualquier forma de crecimiento emocional, social, amoroso, político, científico, cultural, tiene sentido en la medida que formamos parte de una comunidad si está hecho con un doble fin simultáneo. Ser mejor uno para ser mejor con los demás. La otredad, el prójimo, diría mi amigo cristiano. ¿No es cierto? El problema de las sectas, según yo lo advierto, que es una puertita muy tentadora para que todas esas cosas las disfrutemos, las gocemos, las perfeccionemos entre esta barrita de nosotros que somos más vivos que los demás. Y por lo tanto, el otro, la otra, la verdadera razón de nuestra existencia queda de lado, al punto tal que somos a veces, cuando estamos en esa lógica,
de dejar a los nuestros de lado. Porque la tentadora idea de que nosotros somos más crack que los demás siempre vende, siempre es seductora, siempre atrapa. Sí, pero mirá que, ¿verdad? perdóname. No, pero además es como la VIP del boliche. Exacto. Yo Sí, entro acá, pero vos no podés Está bien, entrar. pero hay La uno, cosa es- hay uno Ok, que es claro. el más vivo. Y a ver, en ese sistema Sí, pero nosotros piramidal. lo creen. No, hay uno que es el más vivo en el sistema piramidal, que evidentemente todas las sectas tienen un sistema piramidal, como esta, por ejemplo, que tenían que ir cumpliendo determinadas etapas y había 5 pasos que tenías que dar, entre ellos, obviamente, hacer todo tipo de prácticas sexuales. ¿tá? Pero digo, el gran vivo acá es el que les hace pero creer. lo que Y también, Julio, simplemente te agrego esto, Alejandro, también ninguna de estas sectas crecería cuando esta tenía un edificio impresionante y recaudaba $500.000 por mes. Ninguna de estas sectas crecería si no existe básicamente un respaldo del poder político y de gente de muchas influencias que están de alguna manera ligadas o como clientes o respaldando el asunto. Si no existiera eso, es imposible que esta gente pudiera existir. Lo que decís tú, yo lo comparto. De hecho, empecé diciendo eso. Pero me parece que para que se consuma se necesita lo otro. Lógico. Porque convengamos, juguemos, hagamos un juego. Si nosotros nos invitan a todos a una secta y descubrimos cosas maravillosas, pero resulta que en la cotidiana vida no va a haber instancias donde yo lo aplico con mis seres queridos, con los que amo, con los que estudio, con los que trabajo, con los que subo en el 103 en Camino Maldonado. Si yo no tengo esa instancia, muchos de nosotros diríamos, bueno, pero entonces no me interesa ser mejor. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para mí? ¿Solo para mí? ¿Para salvarme yo? Ese asunto, el hedonismo hiperdesarrollado, me parece, estoy como si estuviera en un bar, ¿no? Y como una polémica en el bar. Entonces, estoy sugiriendo que es necesario para que se cumpla, además de las otras cosas objetivas que sí. Yo diría más que poder político, el económico, y lo tiro arriba de la mesa, ¿no? ¿Cuántas sectas sobrevivirían sin lavado de activos, por ejemplo? Bien, pará, bueno, porque- eso Pero, pará, acá- ¿por acá qué hay la un- gente llega? Que eso es una cosa que seguimos Pará, pero déjame decir una cosa, sin Sergio, aclararlo. porque acá dijo Julio que había 5 pasos en esta secta que había que hacer para ascender. Sí. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Están claros los pasos? Me detuve que había 5 pasos. son Pasa que- 5 pasos. Uno de Van a ellos hacer está el mismo emparentado precio, así. precisamente con... Son 5 pasos, son distintos estadios en los que uno tiene que ir dando exámenes, Claro. entre ellos prácticas sexuales, para llegar a ser directamente, decir, no la divinidad, sino ser la mano derecha, el referente del ángel. O fuera el que la va a presa de llegar ascender. después, porque algún día Exacto. esa persona no va a O vas estar y va a ser llegar el después. sustituto. Ahora, porque yo también- me sigo centrando en que gente inteligente, vamos a buscar gente inteligente, gente con dinero, gente que pertenece a todos los ámbitos sociales, creen y se meten. ¿Por qué? Te voy a dar Porque una hay un respuesta vacío. sencilla. Hay un Ustedes- vacío Porque hay un emocional. vacío. Bueno, Ustedes pero no conocen Un vacío gente... adentro. Pará, ahí, Dale. Cristina, Parte voy contigo, desde perdón. ahí. Dale. Perdón. Dale. Parte desde ahí. Parte desde un vacío que no se llena con otras cosas y uno busca para llenar ese vacío. Me dijeron que esto me puede hacer bien. Vale, sí, voy, pero cuando vos no vas vas así, ¿no? Como desprovisto, despojado de todo. Bueno, voy a ver qué hay acá. Tienen un sistema, lo que son las sectas, hablando particularmente de las sectas y de determinadas instituciones que tienen un sistema piramidal donde hay alguien que detenta el poder. sí. Eso, tienen todo un sistema de lavado de cabeza que yo conozco personas que han estado dentro, acá en Uruguay, y te dicen, yo estuve 12 años metida en esa institución y no me daba cuenta Hipnotizada. de que ¿Personas era... uruguayas en Uruguay? Sí, personas acá en Uruguay. Claro. Y me decían, y no me daba cuenta porque todo está diseñado para que lo máximo sea tu gurú y seguir al gurushi, y lo tienen todos la fotito en sus altares en la casa. Y es como, a ver, yo que vengo de una escuela de yoga laica, que no se adora a ningún dios ni a ninguna persona, les puedo decir que hay muchos tipos de yoga y no va por ahí la cosa. ¿Sabés los No, cinco pero Esto pasos? es una forma de... Yo entiendo que ese vacío lleva a la práctica, a creer ciegamente, te lavan la cabeza, pero llega un momento en el cual ya,
cuando te hacen prostituirte, cuando te mandan al Uruguay O a para las hijas, prostituirte, o a las mamás. cuando Lo que te pasa dicen es que que tú... tienen el sistema diseñado para Pero eso. ¿cómo? Y no Si estamos existiría. hablando Y de porque gente... cambian los Bien, bien, principios. Para Estoy tratar de contando, explicar cómo funciona, porque la manipulación... ¿Los 5 pasos alguien lo sabe? No. Olvídate de los 5 pasos. Olvídate. Debe Las de- técnicas de manipulación psicológica se repiten en casi todos los grupos Sí. y hay más de 30 técnicas que se usan, que no se llaman 5 pasos. Son técnicas de manipulación mental. Algunas se hacen casi que espontáneamente por aprendizaje de maestro y por eso hay líderes que se creen su discurso religioso. Hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes que son megalómanos, que creen que de verdad son Dios en la tierra Exacto. y ejercen un poder de manipulación carismático muy potente y no son tipos que piensan que lo de ellos es, digamos, es una joda, como decimos. Claro. No, ellos creen de verdad. Claro. Y hay otros que sí saben que todo Es eso una es un joda. kiosco y que en realidad atrás ellos se benefician de otro. Seguro. Ahora, si uno quiere preguntarse cómo llega alguien a hacer estas cosas, ustedes imaginarán, y pienso pensando en las personas que nos ven por televisión, ¿no conocen a alguien que se enamoró de una persona que por su narcisismo o por alguna patología le destruyó la vida? ¿Vos no podés creer que alguien tan inteligente Sí, se puede terminar enamore, siendo un sí. esclavo mental? ¿No lo hemos vivido? Bueno, cuando vos imaginás que en un vínculo de a dos eso puede pasar, imagínate cuando tenés una estructura pensada para eso, donde además te bombardean afecto a personas que además vienen casi siempre en una búsqueda, Carentes. en una situación vulnerable, en una ruptura amorosa, en una pérdida de trabajo, que no siempre tenés que tener un problema, estás en un cambio de vida y estás en búsqueda y el que llega es así, destila amor y ternura. Y en ese bombardeo de afecto, la persona baja la guardia y comparte toda su vulnerabilidad. Y esa persona, en lugar de ayudarte, manipula la información que tiene. Y si vos una persona... De hecho, a ver, pensando en las religiones, la religión como hecho humano es ambiguo. La historia milenaria, yo que doy además de filosofía, historia de las religiones, uno puede ver que la religión ha sido la fuente de grandes cosas impresionantemente humanas, de positivas, que generan un desarrollo cultural imponente y han sido fuente de las peores barbaries. ¿Por qué? Porque como todo lo humano, el tema es cómo lo usás. Y cuando vos estás en manos de un tipo que además maneja lo espiritual, porque a ver, abuso psicológico y espiritual, uno puede encontrar figuras patológicas en todas las religiones y en todas las instituciones religiosas. Sí. El problema es cuando vos estás en una estructura, toda ella abusiva. Y entonces hay psicólogos que han estudiado estas estructuras de abuso y cómo funcionan, y son progresivas. Si ustedes se acuerdan, esto saltó en los años 90, y si ustedes se acuerdan algunos de los niños de Dios en los años 90, David Berg, ¿no? Que obviamente era un movimiento más bien de origen hippie, hippie cristiano, y las chicas se prostituían. ¿Y por qué se prostituían? El famoso flirty fishing, que además después tuvo escándalos en todo el mundo y allanamiento en Argentina y en Uruguay. Porque él las convencía de que tenían que estar con señoras que tenían mucho dinero, pero ellas iban y él les decía, ustedes tienen que convencerlos de que Dios los ama. Tienen que convencerlos que Dios los ama. Y ellas eran personas cristianas que lo que más les importaba era Jesús y lo veían en la cruz crucificado todo el día. Y entonces decían, yo quiero ser como Jesús. Era un acto de militancia. Y él les decía, así como Jesucristo. Y esto es literal, decía, lo clavaron en la cruz, A ustedes. a ti te clavarán en la cama. Literal. Literal. Y ellas, entrando en esa dinámica, primero tenían que predicarle al tipo. Y al tipo le avisaban, pasame la plata, y le decían, vos primero bancate la prédica. Pero acá vos tenés todo lo que pedís. Seguro. Entonces ella, cuando veía, y ellos les decían, cuando la prédica no sea suficiente, entregate como Jesús. Y así se prostituían y ellos cobraban, y ellas lo hacían por amor a Jesucristo. Claro. En esta misma dinámica, en este tipo de secta, de la escuela de yoga, era un poco más consciente, porque lo hacían, porque aprendían que tenían que dar esos pasos para su propia superación personal, para encontrar ese yo interior y ese Dios interior que desconocían. Sí, algunas también llegan buscando una libertad sexual, ¿no? Porque Claro. Hoyo, por ejemplo, más allá de esta cosa de violencia que tenían, donde hubo uno que se fue con el brazo quebrado en 3 partes porque los encerraban en un cuarto, vos que viste el documental lo debes saber, pero en muchos casos llegan buscando una libertad que el mundo conservador en el que vivimos no le permite, y esa libertad en general tiene que ver con lo sexual, con el andar desnudos, andar sin ropa, poder tener sexo con quien queramos, no tener la monogamia instalada como una barrera ante la expresión de nuestros afectos. Claro. Y es cierto que además, quien puede manipular tu intimidad y tu sexualidad es donde tiene mayor poder. Claro. Exacto. Por eso los abusos... Claro, porque Claro. merma tu dignidad. A ver, a una persona que le quitas la dignidad, desde el momento en que vos la manipulás, desde el punto de vista sexual. Vos dijiste hoy una cosa que es muy importante, y me quiero detener un minuto en eso, porque ahí tengo una pequeña discrepancia. Coincido plenamente cuando hiciste el análisis de a quién no le pasó de hipnotizarse con alguien que de repente le hace mal
y esa persona provoca un imán, vos sos plenamente consciente que te está yendo a la ruina, que eso no tiene futuro, que eso no tiene presente, sin embargo seguís como hipnotizado con esa persona que te maneja plenamente consciente y que ataca tus debilidades, tiene rasgos psicopáticos. Por ejemplo, aquí, en esta secta, concretamente, Sergio preguntaba, ¿cómo determinadas personas? Para un poquitito, los que ponían la plata, los que bancan, porque hoy también se habló, creo que Alejandro lo dijo, que es necesario también tener dinero para bancar. Imagínate que tenían un edificio espectacular. Los que bancaban económicamente ya entraban en un rango alto. Seguro. No tenían que atravesar los 5 pasos, ¿correcto? Los 5 pasos, ¿quiénes los daban? Los que vienen sin un mango en el bolsillo, adorando a uno que... ¿Qué tenía el señor Perkovich? Que sabía la Biblia de pe a pa. El tipo impresionaba porque conocía tanto la Biblia que te manejaba la Biblia y generaba en determinadas personas como una cierta adoración. Por el otro lado, un sinvergüenza, psicópata, como quieras llamarlo, lo mío de repente es menos intelectual que lo de él, que es un experto en el tema. Pero la verdad, sinceramente, digo, violan menores. Pero ¿Qué pasaría en la vida cotidiana? Lo que él dijo de las relaciones tóxicas es muy interesante. Por supuesto. Pero muy real. Pero por Hay supuesto. un montón de gente que Tal establece cual. una relación tóxica porque el otro es un psicópata y directamente, pero están desde todo punto de vista subyugados por esa relación. Es así. Y les parece que es decir, necesaria hasta el aire para respirar. Y esa misma relación está en la estructura y directamente sistematizada, como él explicaba, y entonces vos entendés que personas inteligentes, con un nivel cultural, por más que estén buscando una ayuda o tengan un vacío, es decir, se dejen llevar por esa situación. Igual, para mí, más allá de la estructura que hicieron mención, Y lo que ella dijo de la libertad sexual es porque nosotros hemos vivido directamente siempre barriendo bajo la alfombra todos los apetitos y no hemos podido sentirnos libres de adentro como para poder vivir. Y hemos sentido esa sensación que algunos con la educación católica del pecado. Andar desnudo es un pecado, hablar de sexo es un pecado, practicar el sexo de una forma es un pecado. Entonces, entre medio de todo ese tipo de cosas, necesitas de alguna forma, en una sociedad como esta, en la que vivimos hoy, y que queremos ser libres, y ahí te dan como el boleto a la libertad. Totalmente. Boleto a la libertad, que es a darte la cabeza contra las paredes. Pero más allá de las Pero estructuras, siempre hay... no estabas haciendo alusión al yoga, a la práctica. No, a la secta. Lo que pasa No, es que... estaba hablando de hoyo. estaba hablando de hoyo. Cristina está preoccupada de que con esto. ¿Puedes explicar? porque Perdón, mi ¿puede cuñada alguien es explicar lo del profesional, hoyo? Porque estoy perdido con lo del hoyo. Se puede Ahora, eso, ¿no? explico Como- lo de hoyo. El tema es... No. Para la gente que no conoce, porque la gente que de hecho incluso lee hoyo. Porque Pero realmente- lee. Pero el pará, libro, porque tiene que ver con lo de claro. hoyo, pará, tiene que ver con lo de hoyo. Más allá de las estructuras, siempre hay un líder carismático. En general, un gran sí. predicador. En general, un sí, y Pero- el ¿Tiene más- círculo... ¿Cuáles son las características? Porque Sí. yo mañana me pongo acá, sí, síganme, todas me dicen, no, venite, Bueno, pero nadie dijo que vos Sí, seas hay una carismático. cosa No, muy- o sea, muy por eso Estás mismo- abrogando una... Por eso mismo lo digo, tiene que tener ciertas características que no son de cualquiera. fundamental, es Pero- carismático, Y con claro. traumas sexuales. Hay ¿no? algo Eso sí, interesante ¿querés que hablemos de eso? de observar con respecto a esto de hoyo. Yo sí vi la serie. Bien. Y aparte lo sigo hace mucho tiempo y leo cosas ¿Qué es hoyo, que se han Cristina? escrito. ¿Cómo se escribe? ¿Hoyo? ¿Cómo? OSH. O-S-H-O. Eh, Hoyo. Y hay algo que es, me Agujero parece para los como amigos. muy Es un interesante de bestseller observar. de hace años. Y es que Libro de patadas. en todas las cosas que sucedieron en esta secta que se creó a través de esto, de Hoyo particularmente hablando, no hay detalles de abusos de ese tipo. Hay otro tipo de abusos, pero no hay abusos sexuales. ¿Por qué? Porque los abusos sexuales, si nos ponemos a observar, se dan en los ámbitos que hay represión sexual. Cuando hay celibato, hay abusos sexuales. Pero así, si nos ponemos a investigar un poco de adentro en la iglesia, en distintos tipos de iglesias que ha sucedido, algo que pasó hace muy reciente con una de las instituciones más grandes, con un representante del gurú acá en Sudamérica, en Argentina, eran todas personas célibes, que por algún lado eso dispara. Bueno, pero Y también eso hay tiene abuso que cuando ver- hay niños, ¿no? Tiene, claro. O sea, hay muchas claro. sectas Hay una cuestión en donde el ahí que- abuso se Sí, da sí, sí. con Que no- libertad que es sexual, pero en mucho- donde los padres se entregan a sus hijos. Pero, perdón, lo que pasa es que volvemos ahí un poco Eso el es tema de abuso que igual, es abuso igual. hay algunas que yo ahí sí puede tener que ver con la ignorancia del punto de vista de cómo vos
por ejemplo, concebís la libertad sexual. La libertad sexual obviamente no es el viva la pepa, porque el abuso... Valga la redundancia. Vale la redundancia. Además lo que tú decías del celibato, bueno, pero puede haber abuso, aunque no haya celibato, aunque no haya imposición, puede haber abuso, porque las relaciones entre las personas siempre configuran relaciones de poder. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo la verdad que conozco algo de lo que es la trayectoria de la Iglesia, y poco. Cuando estaba hablando Pastorino, yo pensé en el fútbol. Porque ¿En el la qué, verdad, perdón? En el fútbol. en el fútbol. Y en la Porque- política pensé. Yo pensé en las dos cosas. Y en la política también. En algunos sectores. Pero vos fíjate, sin que sea sectario, la verdad que uno mira a veces determinados hinchas de cualquier club y ponen el fútbol en un lugar que es absolutamente demencial. Pero la gente no es tonta. Lo pone porque seguramente lo mira desde un lugar y en su historia de vida que lo pone allí. Y voy a morir por el club y Me hago un mata- tatuaje en la espalda enorme así. digo, pero además los tatuajes también, porque hay gente que se maneja los tatuajes de una manera y otra de otra. Yo creo que ahí tampoco hay que estigmatizar el hecho, pero sí el lugar desde donde vos ves Pero las para mí cosas. lo que hablamos también hoy es es una la sensación de cosa de pertenencia. pertenecer. de Ahí va. ahora, yo Claro. soy de la barra Bueno, de Peñarol. Ahora, déjame incluir el siguiente Sí, y asunto. vamos a darle- sí, Hoy Porque tenemos me están 20 llegando titulares ya. No, me están llegando algunos mensajes de gente, hijos, que están en estas cuestiones. Entonces, ¿Qué cuestiones? Que están metidos en lo que la familia considera que son sectas. ¿Pero estás hablando de fútbol o No, la secta no, de la que no, estamos? no, no. Estamos hablando de fútbol. Además, digo, tampoco tengo a mí- detalles, pero me parece importante esto. Ese es el asunto, que vos lo estás mirando de un lugar que el individuo que está metido no lo está mirando. Él lo está Claro, mirando de otro claro, lugar. exacto. Y aquí- Ale, pero y hay un tema, déjame incluir esto, Sí. Piñe, que es importante, el rol público que tiene esa organización. Vos decís a una persona o un amigo, che, mira, estoy en esto. Está bien, te invita a ir. ¿Cómo está? Vos no entrás. O no querés porque no te importa. Pero esa organización es transparente, tiene un rol público. Si no lo tiene, porque hay algo que es raro ahí. No, pero hay algunas que pero no acá tienen el me rol parece- público y bueno. sin embargo son sectas también. Me Pero parece no, que dialoga- no en profundidad y no con transparencia. Ale, Me parece que dialoga bien la referencia al fútbol, además con lo que significa para nosotros, con algo que vos desde hace rato estás planteando, que tiene que ver con, digamos, la lógica política y con asuntos que uno puede advertir, no lo digo yo, estoy repitiendo cosas que expertos dicen a propósito de las lógicas políticas, las nuevas lógicas políticas y la comunicación política. Hace bien poco visitó el Uruguay Mario Riorda, que es un argentino experto en comunicación política, y señalaba que como dato relativamente novedoso, las identidades políticas, y ni que hablar en las campañas, pero siempre en general, se empiezan a desarrollar con el concepto, no una idea a propósito de cómo debería funcionar el mundo, mi país, la economía, el vínculo con los demás, sino con el concepto de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Es decir, la identidad desarrollada y amparada en la alteridad. Necesito al otro para ser yo. Y es ahí donde me permito sugerir que se toca, no es porque uno se enamore de sus palabras, pero se toca con uno de los perfiles que yo había marcado en el arranque. Si yo formo parte de esto, si yo estoy en esta lógica que solo nosotros, que no cualquiera entra, que la manejamos porque tenemos atributos que el otro, la otra no tiene, de alguna manera estamos desarrollando la idea, también en el fútbol, también en la política, de que nosotros somos los buenos y los otros Pero Pero eso eso cae. En Nada, esta- pará, esta secta cae. Eso también es muy enfermo, ¿eh? No, no, no. En esta Eso secta- no me vengas con... Eso de sano no tiene nada. No, no, no. Y en Pará. No, no, pará. En ¿Pero esta qué secta. momento ser No, te lo sugerido digo, para sano? pero no, ya lo sé, pero te digo que No. eso también es muy Es enfermo. más, es terriblemente Es terrible patológico. Porque además, a esto quiero ir, no es un problema exclusivamente de sectas, No. sino la convivencia diaria de las grandes mayorías. Pero Pará, una yo estoy de con estas. Pastorini y me está pidiendo hace rato. Dale, Julio, dale. Cortita. Por ejemplo, para mí, Pastorino. en este caso, cae el asunto cuando las chicas que practicaban sexo para esta escuela le llamaban palomas a quienes pagaban un dinero muy importante. Entonces, hay escuchas donde entre ellas decían, "Oh, la verdad que anoche no fue bárbaro, porque tuvimos 5 palomas, yo tuve 4 palomas, mi compañera tuvo 5 palomas", y dan los nombres concretamente. O sea que hay un sector que está subyugado por un líder carismático, un tipo que por diferentes motivos le puede llegar a la mente de la persona. Hay otras que están por conveniencia. Y después, explícamelo, como en determinada secta,
hay personas que son capaces de entregar a sus hijos de 11, 12 y 13 años para que puedan tener sexo con el líder de la secta. Sí, Ahora sí, perdón. Ahora una cosa, Ahí está. con esto que acaba de decir, y voy a retomar algunas cosas que dijeron, me dijeron cosas re importantes, pero es cierto que en televisión es difícil como profundizar, ¿no? Pero para dejar algunas cosas claras también para que no sea todo tan negativo y decir por dónde podríamos prevenir alguna cosa. Eso mismo. Lo primero, en este tipo de casos, las sectas suelen estructurarse, de hecho ni se usa el término secta porque enseguida tenés un juicio por discriminación, entonces se habla de características sectarias, porque hay grupos que tienen más características que otros, porque hay más grados de abuso de manipulación. Ese es el tema de cómo, porque también se abusó del término secta contra minorías religiosas en otro tiempo, y eso también generó problemas, ¿no? La UNESCO pide que se evite el término. Entonces ahí hay un problema. Cuando vos tenés casos, por ejemplo, así, puede ser que estas personas que se prostituían y que ya hoy tenemos 5 palomas, también cuando vos estás viviendo para el bien de tu grupo y del líder, que el grupo tenga más dinero y más beneficio, no es que vos en realidad seas tan libre, es que en realidad vos entraste en la causa de que en realidad lo importante es que el líder esté contento. Exacto. Y de que tengamos más plata y de que la secta crezca. Y entonces vos también sos como un apóstol de toda esa causa. Y otro tema que hay también, que en Uruguay ha pasado con varios casos, son que tienen diferentes capas. Entonces yo he entrevistado casos, porque estoy en esto hace 20 años, y he seguido casos año tras año en Uruguay, donde las personas se enojan con nosotros cuando salimos a hacer informes, porque dicen, pero a mí nunca me pasó nada de eso que vos decís. Claro, porque en realidad hay como círculos concéntricos donde el abuso no se da al mismo nivel. Y entonces el círculo íntimo muchas veces es el más impactado, pero hay personas que también funcionan como propaganda porque fueron 3 años ahí y nunca les pasó nada. Eso también es importante saberlo. Yo hice acá, fui a hacer yoga ahí, me encantó, estuvo bueno, hice un retiro. Bueno, el arte de vivir ha sido uno de los que es se ha uno de los manejado, casos ¿no? donde es muy polémico a nivel mundial. ¿Y la comunidad Jerusalén en la Iglesia Bueno, Católica? dentro de, también. Exacto. Ahí tenés otro caso que fue histórico en Uruguay. en los Histórico 90. con el Padre Antelo. Y ahí vos tenías chicas que te dicen nunca me pasó nada y el círculo íntimo que fue el que saltó todo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay diferentes tipos de abuso. Hay económico, hay abuso sexual. A veces no hay abuso sexual. A veces hay... En el arte de vivir creo que fue un tema particular, ¿no? Bueno, digo porque este caso. No quiero interrumpirte, pero es muy interesante lo que decís. Vamos a decirlo con claridad. En la iglesia católica o en las iglesias cristianas ha habido casos terribles. Pero no hay un tema de cerno y después de capas. Hay problemas, algunos enormes, terribles, pero son casos particulares de abusadores. Exacto. Pero el arte de vivir más allá de lo particular, yo me refería a esa cosa de yo te voy a decir cómo ser más feliz. Claro. Y tenés que integrarte a esto para poder lograr esa plenitud espiritual. El Es problema- muy distinto a lo que es el yoga y a lo que es el trabajo de las profesoras de yoga serio, en donde te dan a vos las herramientas para vos poder lograr lo mejor de vos. Exacto, no estás siguiendo a un gurú de afuera, no estás siguiendo a un hombre que te dice lo que tenés que hacer. Porque el problema con el arte de vivir es lo que ella dice. Una cosa es hacer yoga como práctica milenaria y en todas las ramas que hay del yoga y hay muchísimas con objetivos distintos. Y otra cosa es que tú entras pensando que es una escuela de yoga y todo termina en una cuestión de devoción y adoración a una persona que dice ser Dios en la tierra. Exacto. Y esa persona además termina con tanto poder sobre tu vida porque vos lo adorás, que entonces ahí se genera donde ahí haya cuestiones de abuso es más problemático. Y por eso quiero decir algo. Para mí, con respecto a lo sexual, yo creo que ahí hay, en lo que decías hoy, yo que he investigado estos grupos, no siempre hay una asociación directa al celibato. Siempre es un tema de poder. Siempre son vínculos asimétricos. Totalmente. Entonces, cuando hay vínculo asimétrico, vos podés tener muchos abusos sexuales en grupos religiosos donde el pastor tiene esposa y donde incluso se dan los mismos números que... Y tenés personas célibes que lo hacen libremente y tenés casos patológicos. O sea, tenés esto es transversal. Transversal. Por eso yo creo que el tema es, en primer lugar, siempre son temas de poder. Cuando mayor es el poder y mayor asimétrica es la relación, Y siempre peor. son temas Segundo, de cercanía. autoestima. Yo digo esto para los padres que están escuchando. Absolutamente. Si algo necesitan nuestros chicos y nuestros adultos a veces en crisis es vínculos sanos, autoestima sana, y eso hay que trabajarlo durante mucho tiempo. Y no es algo fácil porque vos te encontrás con personas que tienen mucho poder, pero que tienen autoestima muy frágil. Y que, Esos son tiranos. y que obviamente después son tiranos con los de abajo porque necesitan fortalecer su ego, pero a su vez son muy vulnerables ante cualquiera que le venda humo. ¿Por qué? Porque obviamente la autoestima frágil, no importa la edad que tengas, genera una gran inmadurez. Y eso en nuestra sociedad no hay ninguno de nosotros que tenga una autoestima 100% sana. Entonces, Y más con dinero, perdóname, porque era lo que decía, no sé si Sergio o Julio. También, cuando vos ya tenés tanto dinero, ya lograste tanto poder, ya sos el jefe de la empresa a la que aspirabas o por familia quedaste como sucesor de una empresa. Bueno, ¿y qué busco ahora? Bueno, ¿qué busco? Pertenecer a Se da algo. un gran de coaching, vacío por y ahí hay ejemplo, un montón de que salen caros. transformaciones de vida, ¿verdad?
Los cursos que salen más caros, donde hay mayor denuncias de manipulación a nivel mundial, son cursos que solo puede hacer gente que tiene mucho dinero. Claro. Sí, eso es verdad. O sea que la inmensa mayoría de los grupos sectarios hoy están en un nivel de la sociedad que nosotros no percibimos. Sí, pero también está la iglesia. Hay partes de la iglesia, no digo de la iglesia cristiana, sino todas estas iglesias que surgen, en donde van y le sacan 10 pesos, 20 pesos a la gente y tiene esa necesidad de ir y de asistir, porque si no, parece que su vida va a ser una catástrofe. Bueno, la estrategia terrible, de ¿no? Pare de Sufrir, que fue denunciada en Brasil y en varios países, de hecho, dicho por su fundador, el pobre, como está desesperado, es el más generoso. Exacto. Lo dice el 10 más Eso bueno, Pero entonces, eso se sabe. Y ese tipo de grupo va con los más pobres. Pero sigue existiendo, No va a los más sigue ricos. existiendo Vos y tenés siguen grupos- abriéndose. Ahora, me parece, disculpa, Pará, Cristina, que está No, Cristina, está bien, pero un comentario. Ojo, porque me parece que hay cosas que las podemos cuestionar mucho, pero no son sectas. Claro. Y ahí me parece que, yo por eso te planteaba el tema de la transparencia. Pará, viste, pues si vas con una pregunta no puedes con Cristina ahora. Pero cualquier Ahí va, Cristina, institución que a ti te pida algo a cambio, ya sea de tu ser o de tu dinero, o que dejes de lado tu círculo al que estás, o tu familia, o tu forma de vestir para acceder a eso, o sea, tienen Bueno, no rasgos de necesariamente. secta. Ahora sí, Nicolás, espera. Componentes sectarios para seguir el Pero, camino de Diana, no Él es el necesariamente. experto Vos podés en eso. aportar dinero a una institución, puede llegar a ser muy abusiva en el manejo del dinero, pero no ser un sectario. No, incluso... Una cosa es aportar dinero como si dijera, soy socio de un club. De Defensor Sporting. Y pongo ahí una cuota. Y otra cosa es la extorsión. Capaz que lo que dice Nico tiene que ver por el carácter secreto de la secta. Creo que estoy entendiendo hacia dónde vas. Pero En general, Pero la eso es más secta viejo tiene un carácter que secreto. la vida, el diezmo, el famoso diezmo. Pero eso no es... Ahí empezó todo. Escúchame. Pero Sergio, no hay organización a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, de ningún tipo, aunque sea para juntarnos los domingos a comer un asado después de polémica, que no sobreviva sin el aporte de sus integrantes, ¿verdad? Está bien, Ese pero el problema es para qué se le aporte. Bueno, no, quiero decir, eso en el cuadro de fútbol, en el baby fútbol, En el partido político. No hay colectivo que necesitemos. Bueno, si vamos a comer un asado, bueno, vos probablemente lo pagues, pero sería una sola vez. Él es Pero el bueno, empresario de los medios. Conmigo no cuente, conmigo no cuente. Claro, lo que quiero decir que, a diferencia de lo que vos señalás, que me parece muy pertinente la distinción entre una cosa es secta y otra cosa es comportamiento o conducta sectaria, yo digo que en el comportamiento y la conducta sectaria está el nido, el germen, que de alguna manera provoca que funcione una secta. ¿Se Pero, entiende? escúchame. No necesitamos Esa donación. ir a la secta de la peor característica para no alertarnos ante otros comportamientos sectarios. Pero esa donación o esa contribución a el grupo, ¿con qué grado de libertad y no te manipulan desde el punto de vista intelectual o humanamente como para que vos des y creas que eso que das es lo que te va a salvar? No, claro, bueno, es decir, ¿con qué grado de libertad doy yo la un detalle que es importante lo que dijo él, Nico, es el tema del grado de libertad con el que vos haces las cosas. Exacto, La gran el control diferencia entre mental. un grupo, no importa si es religioso, político, místico, lo que el fuera. sea. La diferencia es que hay grupos humanos, y esto ha pasado incluso en las grandes religiones, en el Islam también. Hay grupos donde vos practicás tu religión y lo que haces es desarrollarte como persona y ganás en libertad y en madurez y en entrega y podés donar tus bienes, pero lo haces libremente. Y otra cosa es cuando tu entrada en ese grupo es terminar siendo objeto de abuso de la estructura del líder. Entonces, el tema es el grado de libertad. Y hoy en España hay psicólogos que antes se dedicaban a las sectas. Hoy no se usa más el término secta, se usa grupo de abuso, manipulación emocional, estafa emocional, porque esto es más transversal y facilita más explicar el problema. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy hay formas que en un juicio vos podés medir por una escala el nivel de abuso y el nivel de falta de libertad de una persona. Pero muy pocos expertos han logrado desarrollar esta herramienta. ¿Por qué? Porque esto se da en cualquier institución. Y entonces vos podés decir, esta señora que donó sus bienes esperando que su hijo se curara de una enfermedad grave, crónica, y la engañaron. Y hay otra persona que dice, no, yo doné porque a mí me interesa que esta fe, no sé, llegue a los medios y puse plata para que tengan un programa de tele. Y lo hizo libremente. Entonces, por eso el tema a veces es justamente ver caso a caso. Y por eso a veces se hacen injustas generalizaciones e injustas formas de discriminar a grupos donde que haya un pastor en un cine no quiere decir que sea una secta. Hay algunos que son un teatro y otros que son honestos. Pastorino, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de lo que pasó en la época de Manson, de Charles Manson, concretamente, donde existía todo un movimiento hippie en el mundo y Charles Manson
bueno, formó como una secta. No sé si era un... No, ¿cómo no? Formó formó una secta. Ahí está, una secta que mataba... Satánica. Satánica, Sí, claro. una secta satánica. Mató a Sharon Tate. Todos tenemos que... Exactamente, mató a una mujer La película está muy embarazada, bien. a Sharon Tate, que estaba embarazada en ese momento. Digo, ¿eso era una secta también o era un clan? De hecho, Eso no, sí. de hecho Es. Manson perteneció a la original iglesia de Satanás fundada en los años 60 en Estados Unidos. Pero yo lo que creo que hoy, quiero tomar algo que tú dijiste, hablaste de los licuados, la nutrición, hoy los ámbitos. Yo que uso más Twitter que Instagram, estoy viendo que Instagram está lleno de gente que da charlitas de nutrición, sin ser nutricionista, gente que te enseña técnicas y que vos decís, ¿y qué respaldo hay atrás? Es así. Y hay gente que lo hace con mucha honestidad, pero hay un montón de influencers que son abusadores. Hay un tipo que yo lo vi, que me lo mandó una amiga, que promete curar el autismo con un exorcismo. Sí. Tiene un perfil de Instagram con miles de seguidores. Sí, Y está acá en y Uruguay. hay otro que parado dice que va a curar el Alzheimer y el Parkinson en 10 minutos Ahora, con una yo me charla. pregunto. Yo voy a la Sin pausa. embargo, la gente está absolutamente alienada porque Sí. lo que hace es Fenómeno. ejercer Ahora, el control ¿cómo se mental. denuncia todo eso? Sí, nos tenemos que ir a la tanda, pero les pregunto, ¿cómo se denuncia todo Vamos a eso? estar hablando ¿Cómo de- se le pone Claro. coto a Se todo denuncia eso? Después de la pausa vamos a estar hablando. Entonces, España. Sí. con Centel... Pará, déjame decir que dale. Después yo digo que me pedimos después de la pausa, por favor. Bueno, Esto es con muy importante. Centel, los adultos mayores podemos vivir con más seguridad y autonomía, como yo lo hago, porque ante una caída o emergencia, con solo apretar este botón, Centel te asiste llamando a tus contactos y a la emergencia móvil. Con Centel, toda la familia vive con más tranquilidad. Probalo sin costo durante 2 meses. Comunicate al 0800 87 18 o por WhatsApp desde www.centel.com.uy. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Bien, tenemos 5 minutitos nada más de tanda. Después vamos a estar hablando, vamos a ir con este tema, hay muchas preguntas para hacer. Vamos a hablar de sectas que hay en Uruguay. Vamos a ver cómo se pueden denunciar, cómo las podemos descubrir, cómo podemos intuir si nuestro hijo está de alguna Exacto. manera ingresando, o si un compañero, O un nuestro amigo, padre. o si uno mismo. O el padre. O si uno mismo, che, yo acá no estaré, no me estaré Es más metiendo. difícil que uno Vamos a mismo estar se dé hablando cuenta. también de no es yoga, es abuso, algunas denuncias que hubo también en Uruguay y de muchas cosas más. Así que pausa y ya seguimos aquí en el 10, el canal uruguayo. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifaz, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. La humedad. Este invierno disfruta del calor que te da una sopa Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. La industria uruguaya suma y suma. Queso rallado artesano, lácteos Pipos, bolsas Herradura y condimentos Hidalgo, industria uruguaya. 58 minutos pasan de las 9, le dije que era cortita la tanda y cumplimos. Quiero decirles que Enrique Mainetti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Mainetti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Mainetti, al gran Enrique Mainetti, y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas. No solamente en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961, 2614-1961 y el celular 099-696877. Casualmente estoy necesitando un trabajo de pintura, Sergio, ¿viste? Por eso me reía. Bueno, ¿hay sectas en Uruguay? Sí, lo que pasa es que podríamos decir que lo que Hoy hay dijiste son- una cosita al principio de que pasa todos los años cosas, pero no las... Bueno, todos los años hay denuncias que salen en los medios, en programas. Nosotros hemos participado, creo que una vez por año, de algún programa o en algún grupo. Y de hecho algunos se han desbaratado y otros siguen. Lo que pasa es que una cosa es lo delictivo y otra cosa es que vos con personas mayores de edad, que no tenés cómo demostrar que no son libres, no hay delito. Exacto. Seguro. Entonces es muy complicado porque hay mucho más abuso del que se puede denunciar. Pero además en Uruguay la libertad de culto es una garantía constitucional, Por supuesto. entonces es muy difícil. Y además es algo positivo también, pero hay que ver que una cosa es la libertad de culto y otra cosa es cuántas libertades se violan bajo esa libertad. Pero a mí me parece que ahí está la clave, la madre del borrego. Es decir, hasta qué punto un hecho protagonizado por un colectivo de personas y en ese lugar puede estar una tía, un hijo, un padre de nosotros y a nosotros nos genera una legítima inquietud, pero que en todo caso forma parte de la libertad de esa persona y por lo tanto no hay reproche ni hablar jurídico, pero tampoco moral de ningún tipo. nada. Bueno. ¿Cuándo
¿Cuándo se traspasa? ¿Qué tipo de línea para que entre nosotros digamos, ¡epa! Ahora estamos Esto es peligroso, esto es peligroso. Esto es delictivo, vamos a denunciarlo. Y ¿Dónde está? Lo grave que Es más lo fácil hablábamos con Cristina en menores la que con tanda, gente mayor. es que acá se usó una técnica, un concepto, una disciplina que es milenaria. Porque la verdad es que cuando uno escucha hablar del yoga, yo la verdad que no lo practiqué nunca en mi vida, tampoco conozco siquiera poquísimo. Lo único que conozco que Ojo con lo que vas a decir, sí. no, chiquilines chicos de mi familia me pareció maravilloso. En el colegio, en la escuela, habían empezado a hacer yoga. Lo que me pareció notable, porque y para nada me sorprendió porque siendo una técnica milenaria, cuando algo tiene tantos siglos, obviamente los errores pueden durar mucho tiempo, pero cuando hay un sustrato, una cultura que en definitiva pasa generaciones, es porque hay algo muy genuino. Pero acá lo que se hizo con esto en Buenos Aires y con esta ramificación en Uruguay es que no solamente se hizo un abuso en sí mismo, sino que se echó mano un concepto muy valioso para prostituirlo, ¿no? Exacto. Ahí está la gravedad del asunto, ¿no? Que se pone... esto hace tambalear. Para la gente que no conoce y no tiene relación con el yoga, ve el titular ese, el horror del yoga, y es como, no, esto no es yoga, claro. Esto es abuso. Claro. Y hay que diferenciar y dejar muy claro que el yoga no tiene nada que ver con estas prácticas abusivas que detenta a esta gente en una estructura de poder y en una estructura de una organización que no tiene nada que ver, que en nombre del yoga lleva adelante prácticas aberrantes, era un pretexto totalmente que repudiables por toda la comunidad yogi. Hay una suerte digamos, de asociación que te diga, bueno, la verdad que somos nosotros los que practicamos el yoga, los no sé, profesores o yogis, y damos unas ciertas garantías. ¿Hay algo que te permita dar una cierta garantía? Bueno, hay determinadas cosas que uno tiene que apelar a cuando va a buscar un profesor o una práctica de yoga, ¿no? Porque obviamente estas cosas se pueden encontrar en cualquier tipo de ámbito, pero el yoga es una disciplina milenaria, como bien dijiste, y con un sustento muy firme y muy fuerte a nivel moral, a nivel ético, mejor dicho, que se sostiene en el individuo como el desarrollo del individuo y la conexión del individuo con todo su ser, con todas esas partes que nosotros hubo un momento que se dividieron a raíz de posiblemente de todo el nacimiento del cristianismo y de todo esto, la división del cuerpo con la mente, con el espíritu. No estamos divididos, somos uno, ¿no? O sea, hay una generalización de que esto está dividido, cuerpo, mente y espíritu son cosas distintas y hay que ir a este médico para tratar esto del cuerpo y hay que ir a esto para tratar lo del espíritu, y no es así. Lo que pasa con el yoga es que te unifica, te hace atravesar la experiencia de la unidad. Ahora, eso es el penúltimo del yoga. La persona que quiere hacer yoga tiene que decir, bueno, este yogi integra la Asociación Uruguaya o no. Algo que lo legitimice. Institucional. No, hay una cosa que también, ahí estás tocando un tema bastante, un punto muy álgido, porque si bien hay cosas que están respaldadas por un nombre, como en este caso Asociación Uruguaya de Yoga, hay que tomar también, hay que investigar un poco. Pero también ese nombre tiene respaldo del Estado, le dio una cosa de garantía. Aparentemente ¿o es indudablemente un nombre de fantasía? Aparentemente sí, no sé, es lo que ellos dicen o manifiestan, por lo menos en su página, lo pueden ver todos si lo googlean, es que son la única entidad de yoga avalada en Uruguay como educativa. ¿Y quién Sin embargo, hay un montón de Vamos a volver escuelas a la secta de Uruguay. sumamente serias. No, lo que pasa es que... No tengo ni idea quién la avaló, pero la verdad me preocupa, es como... Hay cosas que son de dudosa procedencia. Pero no sabes cómo saludan. Que realmente no se sabe cómo se llegó a eso. Porque detrás de eso, si vos lo googleás, te va a saltar todo. Detrás de eso hay un montón de denuncias
Y claro, eso pone a los practicantes serios, a los profesores serios. Acá tenemos maestros de yoga intachables, excelentes personas, excelentes maestros, con una trayectoria enorme. Pero ¿cómo llegas a ser maestro de yoga? Por ejemplo, ¿cómo una persona descifra quién es un... A ver, con mucho respeto te lo digo, ¿quién es una persona confiable, que tiene consistencia y quién es un chanta? Exacto. Sí, bueno, ahí tenés que, primero que nada, usar tu coherencia. ¿Y en psicología? Usar la Bueno, coherencia, pero hay una cara. ¿no? Igual estaba la mirando, universidad. perdóname, hay un registro uruguayo de yoga que está dentro de la Asociación Uruguaya de Yoga. Como que vos te tenés que registrar en esa asociación uruguaya para ser parte de un maestro o profesor de yoga serio. Bueno, depende, ¿no? No, por eso, me parece importante también hacer esta puntualización, porque ella dijo, si vos lo googleás, bueno, y googleando es como, bueno, yo quiero hacer yoga, ponele, no tengo ni idea. Googleo y digo, bueno, voy a entrar a este lugar que es la asociación. Se supone que la asociación uruguaya Exacto, y sería ahí están como... nucleados todos los profesores serios. Pero perdóname. Pero en realidad, a ver... Pero en realidad parece que no. Bueno... No todos. Lo que pasa es que me Vos parece que lo como podés otras instituciones encontrar, pasa no lo lo mismo. digo yo, esto es algo que no... O sea, esto lo abogados, podés encontrar... psicólogos, lo que quieras. El tema es, Claro, exacto. por un lado tenés que asegurarte el respaldo institucional, la formación de la persona y averiguar dónde vas a hacer algo, ¿no? Bueno, sí. Por eso, primero que nada. Pero además después de eso, vos tenés gente que aunque tenga título profesional, puede estar en manos de una persona abusadora. Entonces, Exacto. ahí vos tenés que también desarrollar otro tipo de criterios para el discernimiento. A mí lo que me preocupa con respecto a Uruguay es que nosotros solemos pensar en la secta tipo grupo en el medio del campo. No. Hoy hay un montón de métodos de autoayuda, un montón de métodos terapéuticos que mezclados con doctrinas milenarias y muy serias, aman un combo, un paquete, que vos no sabés cuándo lo inventaron, quién está detrás. Y a veces también tenemos una cuestión que tiene que ver también con la falta de la concepción integral, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, que durante mucho tiempo en Occidente ha estado muy parcializada por el método científico y de espalda a otros paradigmas, pero eso ha generado que la gente después termine confiando su salud a cuestiones mágicas. Acá tengo dos que me mandan, sí. la biodescodificación y los registros akáshicos. Te digo dos cosas rápidas. Los registros akáshicos es una creencia esotérica de que hay una especie de conocimiento universal en el universo al cual podrías acceder. Es una creencia, no tiene nada de científico. Después, en cuanto al tema de la biodescodificación, el fundador tiene juicio por todos lados, Corbera, porque es un método que toma de la medicina germánica que tiene un dogma que es que toda enfermedad tiene una causa emocional. Eso es una verdad parcial. Hay enfermedades que tienen causas emocionales, que a veces la gente no tiene quien le ayude, porque no todo se arregla, digamos, a nivel físico, como ella decía. Hay temas que tienen que ver con la integralidad del ser humano, pero ellos parten de un dogma que es que toda enfermedad tiene una causa emocional. Entonces a vos te duele la rodilla y decís, a mí me duele, no, es porque hay pasos que no estás queriendo dar. No, tengo artrosis, no es que, o sea, es que hay cosas que vos no podés tampoco especular al infinito. ¿Y qué sucede? El problema es que después a la gente le dicen... Te interrumpo, digo, porque yo tengo formación biológica, es decir, está todo bien, hay una visión holística de las personas, y es lo que dice Cristina, es muy importante tener una concepción global. Si, vos estás estresado, seguramente algo te va a doler y capaz que te... Ahora, si tenés un problema puntual y hay un remedio, capaz que te lo soluciona, te lo tomás y te lo soluciona. Pero igual es distinto, porque eso me parece que no tiene que ver con la secta. Las dos cosas a la vez. Te puedo invitar a ver un documental que relaciona lo que es los últimos avances de la ciencia con la espiritualidad. La espiritualidad milenaria que trae el yoga de vuelta a estos tiempos está totalmente ligado con la ciencia. Hay un documental muy interesante que está en YouTube. Hay cada vez más estudios lo pueden ver con respecto a los beneficios de la espiritualidad con respecto a la salud, y eso está... Pero es lógico. Pero Chiquilines, más allá del estudio, no les pasa la vida. El problema es cuando estás bien, cuando estás mejor, te enfermas menos, andás mejor con tu vecino. Pero no solo cuando estás mejor. ¿no? Podés estar mal, pero estar espiritualmente centrado y rico. Porque vos podés tener problemas en la vida, pero espiritualmente tener riqueza. Lo que yo creo es que no debemos volvernos sectarios en no permitir que distintos conocimientos dialoguen, ¿verdad? Que haya pero en este momento nos deben estar... Lo que no significa, y ahí yo abro los ganchos, a propósito de este tema, no el genérico, yo abro los ganchos mucho cuando te dicen, bueno, te quebraste 2 veces, te hinchaste la pierna derecha, bueno, se ve que no queda repaso. Ponele que sí, no lo minimizo, no lo subestimo y no lo tiro a la basura. No. Pero igual, anda al traumatólogo, sacate la plata y pedí número con el médico. Por eso muchos terapeutas empezaron a usar el término
terapias complementarias y no alternativas. Exacto. Porque yo puedo complementar con otros saberes y con otras sabidurías para el bien de mi salud. Pero pasa con la medicina china. La medicina china, Sí. exacto. Claro. O sea, A ver, yo practiqué durante años disciplinas orientales y conozco la medicina china y practiqué Qigong, Tai Chi y Kung Fu, que era una tradición común. ¿Tienes 120 años? Pensé lo mismo. Mirá que has hecho Empecé de a los todo. 14. De hecho, mi maestro salió hace poco. Qué grande Kung Fu, mi pequeño Shaolin, ¿te acordás? Estuvo total en Daniel Bogado, no sé si lo vi. Que es uno de los que hace años que está en una academia de Kung Fu en Uruguay. Y a mí me hizo mucho bien en muchos ámbitos y me hizo conocer, también interesarme por el budismo. Y todo ese tipo de cosas que en la adolescencia a mí, en ese momento, porque estuve en manos de alguien serio, me ayudó mucho. ¿Qué te parece? También eso es muy importante porque fortalece tu autoestima, tu seguridad. También. Pero Miguel, quiero hacer una pregunta. Julio, disculpame, con Cristina quería disculpame, hacer. te corte, Quería porque de responderle a repente él. nos hemos ido un poco, me da la sensación a mí, estamos dentro de un ámbito que a mí me está nutriendo, pero creo que hay otro que de repente también, en este momento, mirando la televisión, dice, bueno, a ver, yo tengo un hijo o tengo una hija, en este momento tengo una sobrina o tengo un sobrino que siento que se está vinculando cada vez más a una secta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque primero supongo que lo que hace una secta es tratar de divorciar a esa persona de los afectos familiares. Exacto. Uno de los aspectos elementales. Lo otro, seguramente cuando la persona carece de autoestima, carece del amor suficiente, se transforma en excesivamente solitaria, es mucho más proclive a entrar en una secta. No sé, ¿cuáles son los elementos? Bueno, acá, mira, conecto con lo que preguntaba Nicolás. Y lo que yo te pregunté antes de ir a la tanda, ¿cómo se denuncia? Conectalo con lo de ¿Cómo se Conecto detecta? las tres cosas, a ver si puedo. Y lo que te dije yo hace Y bueno, cuando eso ya ahí con la filosofía ya no puedo. Conectá, ¿Cómo detectar una Yo por suerte no te escuela para seria? eso. Sí, El tema- Perfecto, para que anotar que tenemos como 15 cosas. Sí, tenemos. Arrancamos, después va Cristina, perfecto. El tema, Armemos la lista. Julio, mirá, en el caso, por ejemplo, de videocodificación, cuando a vos te dicen, yo conozco casos en Uruguay donde vos que vas, hay gente que lo hace con mucha honestidad y por eso es el tema, que tenés que ver quién, dónde y cuándo. Pero hay casos de gente que dice, tu enfermedad, ese cuadro de broncoespasmo que tenés permanente, es porque hay un vínculo que te está asfixiando, que es el de tu mamá y tu papá. Entonces vos tendrías que entrar en cuarentena y tomar distancia, no sé, de 6 meses. Y eso es una forma de ir cortando los vínculos con una doctrina de tipo mágica que supone que ahí te vas a curar. Que puedes tener Y una además, madre si tu mamá un y tu poco papá eran sobreprotectora, jodidos, que con te- más está razón, bien. ¿no? Pero de todas maneras, estas cosas van entrando y hay personas que son más vulnerables que otras. Hay otras que hacen eso, entran en cuarentena. Dice, la verdad que me hizo bien, me gustó, no pasa nada. Pero hay otro que cortó los vínculos, era una persona con una necesidad afectiva muy fuerte, entonces se vinculó más fuerte con el grupo y terminó casi siendo un esclavo del líder. Entonces el problema a veces tiene que ver con la vulnerabilidad de la persona y con el perfil del líder. Y eso es lo que hay, por eso hay que estudiar caso a caso y no hacer generalizaciones con los grupos. Eso es lo difícil, ¿no? Tenés que ir caso a caso. Te hago una puntualización ahí. Las drogas, algunas drogas que se utilizan Funcionan. naturales también funcionan como Funcionan una de esa forma de manera. este A alejamiento. ver, por ejemplo, si vos vas a hacer meditación, si vos meditas y vos tenés un buen maestro y vos de tanto meditar por el tipo de respiración abdominal que haces, el nivel de oxígeno que tenés cambia el nivel de alcalinidad en la sangre y te podés marear y podés llegar a tener una alucinación si estás mucho tiempo. Un buen maestro te dice, Sergio, estás hiperventilando, respira más corto, tranquilo, ya se te pasa y volvemos. Un manipulador te dice, ¿qué te pasa, Sergio? Profundo. Estás entrando en tu universo paralelo. Se está abriendo no sé qué chakra y ahora estamos entrando en contacto con tu ángel de la guarda. Y vos decís, ¿y esto qué es? Entonces, el problema es, ¿qué tipo de relato yo aprovecho de esa experiencia y no soy honesto con lo que te está pasando? ¿Y cómo se denuncia? A ver, que las personas que ahí están... ahí entra el problema de que esto es un problema de salud pública muy complejo, porque por un lado vos tenés cómo se presentan. Te dicen, se presenta como terapia, pero cuando vas por ellos te dicen, no, esto es religión y es libertad de culto. Claro, pero libertad de culto y ejercicio ilegal de la medicina. O sea, el problema ahí es que vos tenés que hoy, en el ámbito de las nuevas terapias, vos tenés gente que te ejerce temas de nutrición que son tóxicos para el organismo y que no tienen ningún aval de nutricionista y te los ofrecen en las redes sociales para adelgazar. Y eso, por ejemplo, yo recomiendo que sigan en las redes sociales Nutrición Demonios, del nutricionista Sebastián Prates, que se dedica a este tema de las chantadas en la nutrición, porque hay muchos métodos mágicos. Suplementos también. También. Pero el tema es que vos tenés en muchos campos de la salud este tipo de estafas que no hay ningún tipo de regulación y de control porque cuando vas a por ellos te dicen, no, pero esto es un tema espiritual. Y vos decís, bueno, pero esto es culto. Y el tema es que a veces hay gente honesta que hace un método sano, de origen oriental, que también es espiritual. Y te lo va a decir honestamente. Entonces por eso tenés que ir como caso a caso y lamentablemente... Pero acá hay ¿no? sectas en Uruguay. Hay una secta, hay sectas, por ejemplo, no te voy a decir del poder de esta particularmente,
que mencionamos de Argentina, que tiene ramificaciones aparentemente en Uruguay y en Estados Unidos. Aquí en Uruguay, ¿hay sectas poderosas? Con ese poderío así, como uno podía imaginar, no lo sé, no he podido llegar a un nivel de ese tipo de investigación, porque yo soy más bien alguien teórico de este tema, aunque he acompañado casos. Hay un psicólogo que trabaja conmigo, Lauro Farías, hace años, que él sí atiende familias y casos y tiene más investigación de campo. El tema es que lo que sí hay es estructuras de este tipo de manipulación y abuso, así, bien, todos los días. Cristina. Yo estoy recibiendo mensajes había quedado pendiente el tema. Que dice que existen las sectas. Le contesto a aquel. Sí. ¿Perdón? Yo estoy recibiendo mensajes de acá de gente que me dice, yo conozco gente donde se hace una denuncia por una secta, en Uruguay hay varias, yo conozco una donde su líder dice que es la encarnación de Déjame Cristo. simplemente contestar que las denuncias se hacen siempre en el mismo lugar, o en una seccional, o en fiscalía. Ahí tiene que intervenir un abogado. El problema es después qué fin tiene esa denuncia. La denuncia se hacen así, el problema es a dónde se llega. Cristina. Bueno, yo quería retomar, contestarle a Julio esto de cómo saber si estoy en un lugar seguro para practicar yoga, ¿no? Cómo saber si estoy en una escuela seria, con gente seria y no metido en una cuestión de estas, ¿no? Bueno, primero que nada, el hecho de que vos vayas y te compartan la práctica, la sabiduría, ya sea el tipo de yoga que elijas hacer, sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea, obviamente hay una remuneración que se le paga por el intercambio económico que existe en todos los ámbitos de la vida, pero no se te pide que hagas otras cosas o fuera de horario o que tengan que ver con ni con un intercambio económico, ni con ninguna donación a nadie. Ninguna donación, ningún intercambio con tu cuerpo, ninguna actividad fuera de lo que es la práctica y la clase a la que vos asistís. Por otro lado, también observar la coherencia de quién tenés adelante, ¿no? Si es una persona coherente con lo que dice y lo que hace, eso se puede percibir y claramente te podés dar cuenta, ¿no? Luego, también que sean personas que los profesores estén acompañándote, impulsándote a tu desarrollo personal. No a la adoración de nada externo, a la adoración de ningún gurú, de ningún dios, de ningún maestro fuera. Tu maestro en la práctica de yoga sos tú y tú lo podés ver en la práctica. Pero hay algún título, perdóname, a ver, se hace como si fuera un arquitecto, decís. Exacto. Títulos puede haber un montón, ¿no? O sea, ahí está el profesor, el instructor, el profesor y el maestro. El instructor es como lo que hago yo, que es instruir a los demás en una práctica, que es una serie de técnicas que pueden ser físicas, pueden ser en la respiración, puede ser, hay un yoga que es más mental, más de estudio. Está el otro que se coloca las piernas así, la cabeza para el otro lado. Generalmente el yoga que practicamos acá en Uruguay y que se practica en esta región es el Hatha Yoga, que es el yoga físico, que es eso, vos vas a practicar una secuencia de ejercicios que se llaman asanas, que son, tienen un diseño. Ahí está donde toca el yoga también y por eso integra esto que yo decía antes de las tres partes de lo físico, lo emocional y lo espiritual. Es un sistema que si haces algo y no estás preparado, o el profesor no te llevó en la medida justa y te hacen poner una pierna acá arriba, pararte con la cabeza al piso, vas a terminar mal. No tiene sentido, por supuesto, vas a terminar mal. Yo, más allá de que estamos hablando de sectas, escuchándote, Cristina, y porque estoy vinculada y conozco a mucha gente que se dedica al yoga, lo que veo por momentos, es separándolo del tema secta, ¿no? Hablando de lo sano, es que muchas veces aparecen como verdades reveladas y son bastante intolerantes. Muchos de los que entienden esto de la integralidad y aquellos que pensamos distinto, quizás eso de que, bueno, no, si yo tengo broncoespasmo no es porque tengo bronca, como dijo Ivana Nadal, por ejemplo. Y como que están por encima, son seres superiores que nosotros ya estamos viendo lo que vos no ves. Entonces algún día vas a llegar a ver lo que nosotros estamos viendo. Lo he vivido mucho en esto y con colegas tuyos seguramente. Entonces también de eso a las conductas sectarias hay una línea bastante delgada. Históricamente, en todos los movimientos filosóficos y religiosos, la antigua gnosis del siglo II fue de las primeras que era elitista, fueron los autores de los evangelios apócrifos, que eran los que
ellos tenían una sabiduría superior revelada que solo ellos podían tener y por eso el evangelio era secreto, no porque hubiera que ocultarlo, sino porque no es para todos. No. Entonces siempre que hay una suerte de elitismo espiritual, de que te miro con cara de vos no sos open mind y yo la tengo más clara, en realidad es una forma también de no confrontar los argumentos. Claro. Pero también es cierto que a veces hay cerrazón, porque a veces hay una mentalidad muy estrecha a la hora de mirar todo lo que es alternativo. También hay discriminación. O sea, se dan como las dos cosas. Sí, por supuesto, interactúan las dos cosas. Sí me parece decir algo... una alimenta a la otra. Sí, una cosa que me parece interesante para responder a dos cosas de ustedes es, si tenemos que decirle a quienes nos están viendo un consejo, no importa si es gurú, pastor, sacerdote, psicólogo, médico, quien te lleva a más dependencia con él, en general te está manipulando. Exacto. Quien te hace más libre, te está ayudando. Y eso es un criterio para resolver con cualquier vínculo. Ahí, o sea, ahí hay una frase de un maestro que justamente dice, tu gurú te tiene que ayudar a primero que nada, a no depender de nadie más que de ti. Si no has encontrado eso, te has encontrado un carcelero. O sea, tu gurú es tu carcelero. Igual ya hay un problema quizás cuando hablamos de un gurú también. Bueno, un gurú, ¿no? A ver, lo que se llama porque ahí un cuando gurú, vos tenés un gurú es porque estás siguiendo a alguien que es tu referencia. Y lo mezclo con los ídolos y el fútbol, lo que hablaban ustedes. Una cosa es que uno tenga sus guías, ¿no? Como que alguien pueda tener... alguien te tiene que enseñar a llegar. Exacto, a quien admirás y a quien podés tomar lo que esa persona transitó como forma de, mirá, esta experiencia me interesa, yo quiero ir por ese lado o me gusta esta forma. No todo el mundo puede descubrir por sí solo eso. Exacto, por eso existe esa figura, pero justamente lo que dice esta frase es de poder ser independiente de esa figura, de encontrar el gurú dentro de ti. El gurú quiere decir el que aleja la oscuridad. La palabra gurú, la etimología de la palabra gurú, significa el que aleja la oscuridad. Pero tiene que haber algo bueno. Por lo tanto, el que hace que vos puedas brillar con tu luz propia. Bien, pero tiene que haber algo bueno en la secta. ¿A qué voy con esto? Por algo la gente entra. Por supuesto. Bueno. O sea, vos no entras a un lugar y te quedás si está todo mal. O sea, ¿qué es lo que...? No. La pregunta es esta. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que no tenemos, que estamos buscando una secta. Porque yo por un lado, pará, Nico, déjame un segundo. Porque por un lado digo, puede ser que uno necesite causas para vivir, yo qué sé, pelear por algo, militar por algo. Bueno, yo no quiero trabajo en mi casa, quiero... me meto en un cuadro... Pará, Nico, déjame terminar. Me meto en un cuadro baby fútbol, me meto en un partido político, me meto en la directiva del cuadro básquetbol, por ejemplo. Algo. Hay algo que la gente busca, porque tampoco son tan fenómenos los grupos. Hay muchos que han estudiado psicólogos que se dedican a este tema, lo que dicen es, a veces una disfunción familiar busca una familia alternativa. Yo ahí encontré afecto, encontré contención, encontré identidad. Por eso tiene que haber algo que... Por supuesto, hay un montón de cosas. De hecho, los creadores del término lavado de cerebro, que fueron psicólogos norteamericanos, descubrieron que esto nació cuando empezaron a investigar que la tortura que se hacía, por ejemplo, en campos de concentración en Asia a prisioneros norteamericanos, cuando la persona vos la quebrabas con técnicas de tortura, la persona igual te seguía odiando. Ahora, si vos lograbas mostrar el famoso síndrome de Estocolmo, cuando vos lograbas que el secuestrador, que el torturador empatizara con la víctima y que terminara siendo su salvador, la persona volvía a su país como una célula de la ideología contraria. Y ahí se daban cuenta que en la secta la diferencia con este tipo de fenómenos era que además el tipo que va acá viene con la guardia baja. Porque vino el piña que me dijo, che Miguel, mirá que fui a un curso que está buenísimo y como yo soy tu amigo y me encanta lo que vos hacés, voy confiando en la persona que vos me recomendás. En general, el manipulador ya tiene un ayudante que es alguien que te recomendó venir. Entonces vos venís buscando algo positivo, por supuesto que sí. Y además, queriendo que te pase. Por supuesto. Porque yo que soy de experimentar en todos los lugares y de tratar de conocer todo lo que puedo, en todos los sentidos, he ido a estos lugares donde, bueno, viene un argentino o viene un hindú y vos decís, ¿qué de más sería que eso realmente estuviera... O sea, poder creerle... Igual yo creo que tenemos qué lindo sería que esa espiritualidad tan maravillosa que me está transmitiendo, yo pudiera por... Tener fe en algo. Exacto. Sí, a mí no me pasa, pero hay gente que sí. Lo de Miguel es clave en una cosa que dijo hace un rato, que ahora en todo caso lo subrayó implícitamente, y tiene que ver el trabajar, en particular obviamente sobre nuestros hijos, en el sentido genérico del término, ¿verdad? En la autoestima. Porque de pronto alguien de afuera puede decir... ¿Qué vida de porquería terminaste asumiendo que sos el último eslabón de una supuesta cadena para ser el service del maestro? Y uno de afuera, con cierta objetividad, dice, ¿pero cómo es posible?
pero eso ni siquiera tenía afuera en otro lado, Claro, ¿verdad? claro. Ese es uno. Y la otra que por ahí quedó insinuado. El rey está desnudo. Si todos nos damos cuenta si todos nos decimos que hay una tela maravillosa que solo ven los cracks, Claro. cuando queremos acordar, el rey desfila desnudo. Y todos decimos, pero qué linda tela, qué bien le cae. Hasta que un niño dice, el rey está desnudo. Porque nos gusta, siempre le gusta al bicho humano tener una cualidad que no la tiene nadie o muy pocos. Entonces, ojalá hoyo o agujero un día vaya y me señale a mí en medio de la multitud. Ojalá yo sea el elegido, ¿verdad? Y para después yo... Y soy capaz de hacer cualquier cosa para hacerlo. Porque soy único, especial e irrepetible. Pero lo que vos decías, Piñé, yo Quería quería destacar una cosa que vos dijiste recién. ¿Por qué si todo es tan malo en una secta, la gente termina cayendo en la secta? Y vuelvo a reiterar que no es. Pero es que no es todo en una malo. secta no es que caen los que no tienen que comer y no tienen dónde vivir. No, caen gente muy humilde, gente de repente empresarios poderosísimos, gente de mucho poder en la política. O sea, es muy heterogéneo el tema. Lo que pasa es que estableció hoy Miguel algo que vuelvo a insistir en el tema, me parece formidable. Esto es lo mismo que una relación adictiva. Cuando vos tenés una relación adictiva, tóxica totalmente, en el comienzo, esa relación fue espectacular. En el comienzo te dio amor, te dio todo lo que vos en ese momento estabas necesitando. Espectacular, dijiste, este es el paraíso. Pero después detrás de eso viene el infierno, inevitablemente. Claro, pero y ahí esto me solo da la sensación caes, que es... solo entrás si vos tenés ese agujero, Exacto. el cual llenar. Totalmente. Y además hay técnicas de absolutamente. testimonios. Por ejemplo, vos venís al grupo y él es el gurú, vamos a ponerlo a Sergio. Qué lindo, vos Sergio venís- Gurú. Mirame. Vos venís y le contás tu vida. Dale. ¿Y él qué Empezá. hace? Él me pasa- ¿Sabes Yo todo la lo que tengo para conozco. contarte? Dale, Entonces, empezá. él me pasa datos de tu vida a mí. Exacto. Y en un Pero retiro qué alcahuete, donde son 100 y vos no me conocés, yo paso adelante y cuento una historia muy parecida a la tuya. Exacto. Y vos te quebrás mientras me escuchás. Hay una y yo serie después en digo Netflix que solo que en él refiere a estaba eso. la solución. Ya está. Hay una serie O muy sea, buena, no me acuerdo el nombre, es en un Netflix, trabajo que con muestra muchas eso. técnicas. Lleva a los chiquilines Nombre dos. supuestamente a una fiesta, les dan una droga, los hacen sentir que alucinan y los dejan ahí. Y es la familia, son gurises que llegan ahí porque tienen un vacío familiar muy grande y les muestran que trabajar en esa comunidad, ellos van a estar en un paso mucho más avanzado que la humanidad. O sea, funcionan en general así, básicamente. Y eso que vos decís, si es tan malo, ¿por qué la gente se queda? Yo no sé si es tan malo. No, es porque que no si a se vos te dan cuenta que es convencen que malo. meterte en un cuarto, como pasaba con Hoyo, y pegarle palos entre tres, lo que va a hacer es que vos purifiques tu alma. Vos tenés el alma sin purificar y la sentís que está realmente No, pero densa. pará, Diana. Pero perdón, si llegaste ahí... Si estuviésemos hablando de la vida cotidiana, esto sería un escándalo. Si estuviésemos hablando de que los padres permiten que una niña de 13 años mantenga No, por relaciones eso es una sexuales... secta. No, pará. Si hablamos de todo eso, en la vida cotidiana estaríamos aquí armando un escándalo. Fíjate que esta misma secta, que ahora acaba de ser desarticulada, no sé, momentáneamente, fue ya investigada en la década de los 90. Y en ese momento salieron todos en libertad y básicamente tuvieron Porque hay en la aquel libertad momento el que se poder respeta. de Menem, que era presidente de la Argentina, y el poder de muchos otros políticos importantes. Esto no es que ahora se descubre ni esta secta. No, esta secta tenía todo un edificio enorme de grande, donde abajo estaba el lugar donde se practicaba yoga, que era un mero pretexto, pura y exclusivamente. Después estaba el noveno piso. El noveno piso era como el cielo, no sé cómo. Como el cuarto de Tinelli. Correcto. Como El noveno piso llegaban ahí, y ahí piso. era donde se hacían todas las orgías, se hacía ahora, todo esto, lo otro. ¿Me explico? Lo que pasa es que Lo si que no hay queda delito, claro no las es pueden que cerrar. el Esa ser es la humano, realidad. en general, tiene diferentes momentos en la vida en que el agujero es tan grande que busca de alguna forma solucionar sus vacíos. Incluso sin Y al estar demasiado buscar convencido. Solucionar sus vacíos. Pasa que es la pregunta por eso. Incluso sin estar convencido. Cae en la red de estos manipuladores, que son directamente unos seductores manipuladores, que lo que los llevan a hacer a veces es algo que capaz que él nunca se hubiera imaginado. Hasta la propia que podía. soledad. Exacto. Ir a lugar Claro, donde los haya libros gente de preparada. autoayuda. No quiero que se me vaya el programa sin hablar de... Y no hay una yo. cosa importante también, que hasta no sé, dentro de las mismas religiones, como la católica, ha habido, por ejemplo, hablábamos hoy de la Comunidad Jerusalén, pero además, es decir, por ejemplo, otro tipo de reacciones también dentro de las grandes iglesias y dentro de las grandes religiones.
que ha habido sectas. Por supuesto, además el fenómeno sectario, como dije hoy, es transversal. Hay dos cosas que me interesaría decir que son graves y preocupantes. Estoy hablando con siempre lo menciono porque Pablo Heine es un genio, sociólogo uruguayo, que es el que más sabe sobre suicidio en Uruguay. Y una cosa que él siempre dice en todas las entrevistas es, a veces pensamos que esto es un tema individual, psicológico y psiquiátrico meramente. Y olvidamos que esto es un impacto que el Uruguay tiene hace décadas. Quiere decir que es un tema colectivo, es un tema cultural y social que no estamos analizando en otros niveles de causas. Este mismo fenómeno tiene causas que son mucho más culturales y sociales. Voy a poner un ejemplo. Hay una doctrina que no es de origen oriental, sino que es esotérica, conocida como la ley de atracción, que no tiene ninguna base científica, que mucha gente la lee en los libros de autoayuda y que muchos manipuladores sectarios la usan. ¿Y saben por qué? Porque así funciona. Es todo lo que vos hagas de positivo, el universo te lo devuelve positivo. Y todo lo que vos hagas de negativo, te devuelve negativo. Ergo, todo lo malo que te pasa es tu culpa. Entonces eso genera un fracaso terrible en la persona y todo lo bueno que te pasa es mérito tuyo. Con lo cual yo siempre pongo casi con humor negro, pero he publicado artículos sobre el tema diciendo, entonces la gente que está en África y no come es porque no visualiza positivamente la comida. No, porque en el fondo esto funciona a cierto esquema de vida, porque hay injusticias sociales que son estructurales y que no dependen de mi actitud. O sea, mi actitud puede cambiar muchas cosas en mi vida. Puede cambiar muchas realidades, pero no lo puede cambiar todo. Entonces, cuando vos entras en esa ingenuidad y te la venden, yo hice un artículo que se lo puedo pasar después, que son las 7 características del charlatán. Y una de ellas es que te lo cura todo. Quien lo cura todo no cura nada. Después, si no funcionó el método, la culpa es tuya, falta de fe. Ajá, no creíste. Entonces el problema siempre te lo devuelve a vos. Y ahí vos empezás a ver que hay todo un discurso donde ellos quedan respaldados. Y por otra parte, el lenguaje es tan confuso que la gente queda entreverada y se culpa, con lo cual no denuncia, no se queja, no va a ningún lado porque en el fondo le hicieron creer que el problema lo tiene él, el pecador sos Pero vos. pasa con los estafadores, Bueno, perdóname, esto cortito. El estafado dice, qué gil que fui. Y no se da cuenta que en realidad el problema no lo tuvo él, sino que fue una víctima de quien, con sus estratagemas y sus engaños, tuvo una habilidad de poder ante un vacío y una necesidad de tapar. Yo creo así brevemente, que esa es la clave que no nos debe... no debemos dejar de señalar. Naturalmente, yo mismo suscribo que los temas de la autoestima son importantes. Naturalmente, yo mismo lo dije, que a veces las ganas de ser distinto al otro, pero no perdamos como objetivo ni como centro que si alguien roba, que si alguien viola, que si alguien pega palos en la espalda a alguien, ese es el delincuente, ese es el agresor y ese es el responsable, ¿verdad? Porque entonces vamos a llegar a la rarísima, patológica, lógica de justificación de que, bueno, ¿qué querés? La violaba porque tenía baja autoestima, ¿verdad? Quiero decir, me parece que lo clave acá, en cualquier organización delictiva, son los que perpetran el crimen. Bien, no me quiero ir del programa. La otra peor, ¿qué hizo ella para que la violara? Bueno, justamente pero me voy a ir del programa sin, seguramente no. El tema de no es yoga, es abuso. Hay denuncias en Uruguay también. Sí, hay denuncias en Uruguay ante profesores de acá de Uruguay. Hay varias denuncias a varios profesores. Y bueno, es algo que realmente nosotros como comunidad... Ahí va, ¿cómo reacciona la comunidad? La comunidad Joy está todas como apoyando... ¿A las denunciantes o los denunciantes? A las denunciantes, por supuesto. Porque es eso, son los horrores que se cometen en nombre de algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Entonces, toda la comunidad Joy se puso de pie ante esta situación porque es repudiable desde el vamos. O sea, ¿y las denuncias dónde se hicieron? ¿Otra vez solamente en las redes? ¿Las redes son el disparador o fueron a donde dijo la doctora? Las redes son los disparadores. Bueno, son los disparadores también para crear cúmulo, para crear equipo, porque hay muchas mujeres que no se vivimos animaron. en una sociedad que tiene una normativa y tiene además estamentos donde estar y presentarse. No puede ser que las redes sean hoy nada más que el lugar donde la gente se pueda expresar, presionando para que la otra reaccione. Además, se crea equipo, está bien. Somos equipo, vamos y denunciemos todas. Hemos visto sobrados ejemplos en este país en donde se hace equipo en las redes y después no hay una sola denuncia en fiscalía, ¿no? Sí. De todos modos, me parece que hay veces, creo que lo insinuaban los expertos, que hay un momento de nebulosa borrachera, me permito suponerlo, que en esas lógicas perversas de pronto no es tan claro si yo estoy siendo víctima de ese, ¿se entiende? Y de a poquito me animo a decir, pero esto no se está yendo de... Exacto. Sí, eso es cierto. Y eso quizás, Sergio, bueno, yo soy hombre
que enarbolo la bandera de la República. Por supuesto que creo en la separación de poderes y por lo tanto creo que si hay presunción de delito hay que llevarlo ante los estrados. Sin embargo, hay momentos anteriores propias de la fragilidad que suelen tener las víctimas, que a veces no tienen otra herramienta que expresar sus dudas y, ¿por qué no, sus denuncias, predenuncias, llámale como quieras, en ámbitos que no son necesariamente los judiciales? Bueno, acá la denuncia, David fíjate decía que ellas dijeron lo que dijeron frente a El arte de vivir y directamente le dijeron, no, esto no es abuso, esto no tiene nada que ver. No les dieron, cuando hicieron la denuncia, ahí les dieron bolilla. Para, Sergio, no te entendí. ¿Cómo es, bien? Ellas se presentaron e hicieron, en la misma asociación, se presentaron y dijeron que se sentían molestas por esto, por aquello, por el bien. y les Ahora dijeron sí. que no era así, que ya se estaban malinterpretando, que hicieron la denuncia, no es yoga, es abuso, y ahí es donde le dieron Pasa que el problema es que en general muchas víctimas, por no decir la gran mayoría, abusadas, en el fondo tienen culpa, tienen miedo, Exacto. y muchas veces incluso se sienten como tan vulnerables y dicen, y hasta a veces yo he tenido casos que te dicen, me sentía que no podía salir a decir, a reconocer que fui, me decía, tan tonta, ¿no? O sea, también me daba vergüenza. Hay mucha emocionalidad que juega. Entonces, a través de gente eso. Que le cuesta. Hay una película muy interesante de ver que refiere todo a este tema, que se llama Bikram, que es la historia de Bikram, el fundador del hot yoga, del yoga 40 grados, que ahí vos ¿Cómo es primero ese que yoga? es un yoga que practicás a 40 grados de temperatura, ambiente. Entonces, claro, es un yoga que... En el Mundial ahora en Qatar. que es como práctica es alucinante porque limpia y depura un montón el organismo. Pero el creador de este tipo de yoga era un tipo totalmente trastornado, un déspota total, que ahí vos ves esto mismo que estabas diciendo, lo que juega en las mujeres cuando van a denunciar. ¿Cuántos años le costó a la primera chica que dijo, acá hubo un abuso, de poder, primero, realmente convencerse de que eso había sido un abuso, porque es tal el lavado de cerebro y es tal el hueco interno de esas chicas que están buscando el reconocimiento en ese maestro? Ay, se fijó en mí, me dijo a mí que le hiciera masajes. Exacto. ¿Entendés? Entonces, es tanto la manipulación que Pero esa no es una gente cuestión de sexo, de abusando género, del me poder. parece, ¿no? No, en este caso fue con estas chicas porque fue este caso particular. El tipo sigue dando teacher training, sigue dando... forma profesores. Claro. Forma El denunciado. profesores. Claro, Entrena como lo denunciaron, Pero pará, en pero Estados Unidos está requerido, pero no en ¿Sabes por qué México forma? y en España no. Y ¿Sabes sigue por qué formando forma? gente. Porque lamentablemente, más allá de todo lo que hemos charlado esta noche, van a seguir habiendo personas con baja autoestima, fácilmente captables. Van a seguir habiendo, en este mundo que tenemos hoy, muy dinámico, donde cada vez los tiempos son más jorobados, donde ya no tenemos los tiempos que teníamos antes para estar precisamente en el bar charlando entre amigos, contándonos nuestras cosas, manteniendo una cuestión visual y directa y no a través de... Hoy es increíble en este mundo donde hay personas que tienen un íntimo amigo a 5.000 kilómetros que nunca han conocido personalmente, al cual le cuentan determinadas cosas personales y de repente no tienen un amigo al costado, a 2 metros o a 3 metros. Sí. Entonces, mientras este mundo siga pronunciando ese tipo de cosas, es territorio feroz. Y lo que se genera, hoy escuché, porque también informándome sobre distintos casos de esto, escuché que hay un juego, un videojuego como ese videojuego que se llama Grand Theft Auto, que te enseña cómo robar autos. Hay uno que tiene que ver con cómo violar a una mujer en la estación de tren con 2 niñas. Entonces, si podés alcanzar a ese goal, que es violar a la madre, entonces accedes a las hijas. Es un horror y eso existe y se vende y hay gente que lo compra. Obvio, sí. Bueno, dos cosas cortitas. ¿Qué estamos Lo primero viviendo? tiene que ver con lo de ella y con las redes sociales y con los videojuegos. Con esto de seguir, por ejemplo, a muchos juegos coreanos que hay o japoneses, también tienen algunos componentes sectarios, ¿no? Ya cuando vos te cortás el pelo, actuás, te manejás, te movés, etcétera, y te alejás de quienes no están actuando como vos. Y vos dijiste algo, Julio, permitime discrepar con el cariño y el respeto que te tengo. Por supuesto, de esto sigue cooptando gente con baja autoestima. Yo creo que no necesariamente es baja autoestima. Todos hemos tenido en algún momento
momento de nuestra vida, un fallecimiento, una separación, algún momento de búsqueda, ya sea espiritual o porque algo no nos está conformando, y ahí es el lugar donde tenemos que ser muy conscientes de dónde caemos. Porque si no, seguimos, en lo que decía Ale, depositando la culpa sobre las víctimas. Rico, cuando vos preguntabas el tema, es una pregunta que me queda pendiente con Pastorino, es decir, la secta desconecta y hace que la persona tenga solo sentido en base a ese grupo. Tú decís que no se le llama más sectas, pero digamos, desde el punto de vista de las organizaciones, incluso de la gestión empresarial y los grupos humanos, vulnerabilidad va a haber siempre. El tema es tener la objetividad para diagnosticar cuando una organización abusa de tu obsesión y de tu vulnerabilidad para que todo quede circunscrito a ese lugar. Y ahí es cuando la cosa se complica y da lugar a cualquier tipo de abuso. Pero digamos, eso tiene grado. Las buenas organizaciones saben que necesitan personas que no solamente dependen de ellas, que tengan su propia individualidad. Digo, en el mundo empresarial, ¿sabes? Bueno, vos está bien. Las buenas, las malas no. Pero por eso te digo, hay calidad organizacional y las organizaciones que son sectarias justamente no tienen ni eso y no son transparentes. No tienen nadie que los audite de afuera. Pará, si es cortito, sí te voy a ir a la pausa, pero no te quiero dejar sin la palabra que invitada. Volvemos después de la pausa. No, decirlo ahora porque después de la pausa puede pasar cualquier cosa. Vale, si querés cortito, quería decir que para, como según mi punto de vista y con la trayectoria que tengo en este camino, como practicante, como profe, como de todos los lados, veo que acá hay un tema de educación. Y educar y compartir es como la base de todo, porque justamente estamos cada vez más desconectados para estar conectados con el teléfono, con las redes, con esto, y nos estamos desconectando al que está al lado. Por eso también el festival que creé, el Festival Espíritu Libre, tiene que ver con educar desde la infancia. Y hay cosas y hay actividades para niños, para la familia en grupo, justamente apelando a eso, al reconectar del ser y del equipo como lo primero es la familia. Y lo primero lo vivimos y lo aprendemos en casa. Y de ahí nos lanzamos al mundo. Cuanto mayor sea nuestra seguridad como individuos, porque en nuestra casa nos reconocieron como seres cuando niños, mayor va a ser mi fortaleza cuando me enfrente al resto del mundo, ¿no? Dijiste la familia y yo te digo, la familia, los amigos siempre están para apoyarte y contenerte cuando lo necesitas. Como Pulso, porque es un servicio de acompañantes que siempre está ahí para vos, para que te sientas realmente tranquilo. Conocer nuestros planes a medida para vos y tu familia y acceder a los mejores beneficios. Aprovechá ahora el plan perfecto Pulso. Informate al 2-604-0404. 2-604-0404. Mirá. Las personas que más querés merecen siempre la mejor compañía. Elegí el plan perfecto para vos y tu familia. Llama ahora y conocelo. Muy bien, cerrá los ojos unos segundos e imagínate unos días en un hotel 5 estrellas con desayuno buffet, obsequios y mucho más. ¿Te gustaría poder regalarle a tus hijos un paseo realmente inolvidable? Viví la experiencia Ruglio. En agosto con tus compas participás de un increíble sorteo para vos y los más pequeños de la familia. Visitanos en nuestras sucursales de Montevideo y Colonia o seguinos en las redes de Óptica Ruglio, que es @OpticaRuglio. Celebremos en familia en un 5 estrellas realmente espectacular. Las bases y las condiciones están en opticarruglio.uy. Vos ya sabés que si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Ruglio. Pausa y ya seguimos en el 10, el canal uruguayo. En Moura apostamos por la innovación y la tecnología de avanzada en cada una de nuestras baterías. Si es batería, es Moura. La humedad. Uruguay, Stevia Uruguay, 100% orgánico, sin dextrosa y 0 calorías de verdad. No te confundas, somos Stevia Uruguay. Tasa cero de ACAC. Cero problemas, cero estrés, cero interés. Pedilo llamando al 1881 o por las vías de siempre. ACAC, más rápido, más fácil. 53 minutos pasan de las 10 de la noche. Seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10. El canal uruguayo. Hola, 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 hola. Seductor como siempre. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Un corte, una quebrada y seguimos con más. Polémica en el bar. Buenas noches. Ayer estuve en Funfun escuchando a Ricardo Olivera y al Chino
y unos bailarines de tango espectaculares. Así Espectacular. que, Le mandamos un abrazo beso a la gente de Gonzalo, Fútbol. toda la barra. A Gonzalo y a toda la barra. Muy buenas noches. Esto es Feliz Domingo para la Juventud. ¿Dónde estuvo el viernes? Bueno, el viernes estuve en una Me lo tanquería en pasa. Buenos Aires. Ah, sí, Sí, esa. el jueves fue un casamiento. Epa. El jueves tuvimos un Vimos casamiento fotos, muy vimos lindo. fotos, sí. Vimos, Sí, estuve muy bien vestido por Luis Gamone. Muy Y se bien. llama Me Sencillo. dijeron que fueron el centro. Fuimos al centro de la fiesta, estábamos impecablemente vestidos, junto, por supuesto, con Silvia. Claro. Fui con Silvia, Claro. con Silvia Zule. ¿Volvió con Silvia Zule? Volví. Después todos los líos que tuvo. Se casó Silvina, lamentable. Se casó Silvina. ¿Eh? Y Julio ¿Cómo Ríos hablar así de está... la cuñada? Se casó lamentablemente. No, Ese- sí. A ver, viene no. el casamiento y dice, Julio, usted es un desubicado. Yo te vi con la cara libidinosa con que la miraste el día que estábamos juntos y nos sacamos fotos. Eso fue lo que vos viste, no lo que yo entregué. Diga, Silvio. Bueno, si a usted le parece, Diga. mire quién está acá. Alejandro Camino, querido, qué placer. Recuerdo que estuviste en Feliz Domingo. Claro. Más o menos en el año 90. Así es. ¿Es así? Bueno, Diana era una niña en el 90. Bueno, le agradezco, Silvia, no Puglia tanto. tenía bigotes en el 90. Sí. Nico tenía pelo en el 90, pelo largo. Y Julio todavía no estaba tostado en el 90. En el 90 sí, estaba ya. Pero sí. No, que- podríamos Perdón, hacer aceite dice... de coco con yodo. No, me equivoqué. Julio todavía no estaba requerido por la justicia. Dice. bueno. Esa no. Vamos a jugar y a demostrar el nivel de conocimiento con el tradicional ping-pong de preguntas y respuestas. lindo! Que ya comenzamos con la señorita Diana. Nombre y colegio. Dayana Brasinskas, Bueno, colegio. Santa Clara. Correcto. Muy bien, vamos Liceo con 11 la de primera Cerro. pregunta. Pocho la Pantera fue un ícono de la música tropical rioplatense. ¿Cómo se llamó su mayor éxito musical? Las opciones son El hijo de Cuca, El hijo de Yuta, por lo del otro día, Por lo del otro día. El hijo de Hernández o la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68. El hijo de Yuta. No, el hijo de Cuca. ¡Correcto! Fuerte el aplauso. Vamos con la siguiente pregunta, que es para Nicolás Lucich. Nombre y colegio. Nicolás Lucich, Sagrado Corazón. Correcto. No, Vamos. correcto, no. ¿Qué es correcto? Bueno, ¿es correcto o no es correcto? Y no se, sabía, ella no, sabía. no se va a equivocar Lo en había el liceo. investigado. Martín Scorsese es indudablemente uno de los directores de Sin cine más importantes de la historia. Sin duda. ¿Cuál de estas grandes películas, peliculones diría yo, no pertenecen al gran maestro Scorsese? Puglia Reza. Puglia se agarra la cabeza. Las opciones son A, ¿cuál no es de Sí. Scorsese? A, Taxi Driver. B, Buenos Muchachos. C, Pandillas de Nueva York. D, Rambito y Rambón, Primera Misión. ¿Cuál no es de Te la Scorsese? dieron servida. Que podría ser, ¿eh? La quiso hacer, pero no pudo. Rambito y Rambo. Correcto, que eran Porcel y Olmedo. Claro, Excelente película para ver un domingo. Tremendo. De tarde, no de noche, porque está polémica. Próximo participante, Sergio Daniel. Ay, por favor, Sergio Puglia, Elvis School. Bueno, Claro. correcto. Ya Sospecho. está. Él dice el curso, yo digo Liceo 11 del Cerro, ya estamos dándonos cuenta que hay una Hay una diferencia. diferencia. Fue un fundador del Biscuit. Sí. Sergio, Es Erwin. ¿con qué nombre se conoce popularmente a la sonata para piano número 14 de Ludwig van Beethoven? Ah, mira. Las opciones son A, guarda que te agarra, guarda que te pica, la arañita de Mosita. El alemán. En clara referencia al colega Wolfgang Amadeus Mozart. B, Chuchuá, Chuchuá. C, claro de luna. O D, no sacudas la jaula que se marea por la favor. cotorra. Si Beethoven te escucha, se muere. Claro de luna. Bueno, no me va a escuchar porque es sordo, pero entonces sería... Claro de luna. ¡Correcto! No sé cuál es, no sacudas la jaula, me dejó intrigada. Esa no es de Beethoven. Vamos con Julio, nombre y colegio. Julio David, Liceo Fabini de La Valleja, Minas. De La Valleja, Minas. Las 7 maravillas del mundo son un conjunto de construcciones colosales de la época antigua. Me interesa el tema. ¿Cuál de estas no es una de las 7 maravillas? Correcto. A ver. Opciones. A ver. Las opciones son Sí. A, el faro de Alejandría. Es así. B, la gran pirámide de Giza. C, el coloso de Rodas. D,
el palo enjabonado. Después de tanto estudio y haberme preparado para el tema, el palo enjabonado no es. ¡Correcto! Bueno, y a los invitados los vamos a perdonar. Vamos con Alejandro Camino. Vamos con nombre y colegio. Yo pensé que era invitado. Pero vamos arriba, vamos. No sos invitado. Nombre y colegio. Alejandro IABA, Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Uy, le costó, ¿eh? Bueno, vamos. ¿Cuál de estos la sigla. ¿Cuál de estos hechos históricos ocurrió primero? A. El hundimiento del Titanic. Sí. B. El descubrimiento de la penicilina. C. El estreno de Puglia Invita. Muy mal. Y D. Ay, Sergio, sos escone. Y D. La invención de la rueda. ¿Cuál fue el que ocurrió primero? Estoy entre el... Entre Puglia y Invita. Entre la rueda y... ¿El que ocurrió primero? Sí. Sí, primero. Puglia, porque Puglia fue en un carro. Así que la rueda, el de la rueda. ¡Correcto! ¡Qué lindo! Bueno, ha sido todo hasta acá, querido. Silvio, gracias, un placer. Sí, ¿nos tiene que invitar a algo usted? Ah, ahora me tengo que invitarlo. Sí. Todo lo que hemos visto, una de las cosas que puede ayudarnos es el arte y la literatura. Por lo tanto, quiero invitarles a todos a que se sumen al taller literario que tiene como nombre El Tilo y que funciona todos los miércoles de 15 a 17 horas en el corazón de Malvin, Legrand, esquina Río de la Plata. El WhatsApp es la cosa más fácil de aprender. 099 19 66 66. 099 19 66 66. Correcto. Repasamos autores. Muy diabólico el número. Está picante. Eso es una secta, ¿eh? Es una secta. Lo cambiamos para este programa. 099 19 66 66. Ahí está. Perfecto. Gracias, Silvio. No, por supuesto. Un gustazo. La verdad, un gusto para todos. Qué bueno, Silvio. Gracias, Silvio. Mañana empiezo las clases de yoga. Bueno, de a poquito se van los patos, pero para cerrar, Qué crack, ¿eh? Cristina, algo para cerrar, alguna reflexión, un último mensaje o simplemente un chau, lo que quieras. Bueno, para cerrar me gustaría Una postura. volver a... Ay, por favor. Una postura. No, me gustaría dejar en claro que esto que pasó, esto no es yoga, no tiene nada que ver con lo que es el yoga, con lo que es la filosofía del yoga, con lo que es la práctica, el conocimiento y lo que se comparte desde el yoga. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Invitarlos a que, bueno, si en algún momento tienen la oportunidad, conecten y puedan ir a una práctica simplemente para saber y para sentirse eso, lo probé, lo hice y me doy cuenta de que esto no tiene nada que ver con eso. Y bueno, y hacerles también una invitación. El 22 de octubre estaremos durante todo el día en el Jardín Botánico celebrando justamente el Festival de Yoga Espíritu Libre con actividades para todas las edades, para mamás con bebés, niños pequeños, adultos mayores y no solamente yoga, sino también música, talleres de huerta, talleres de alimentación saludable y bueno, todo lo que tiene que ver con una mejor calidad de vida para todos y desde adentro. Muy bueno. Así que bueno, gracias por invitarme. Gracias, Cristina. Y por escucharme. Nos vemos en Piriápolis. Vamos Piriápolis, vamos con todo. Adelante. Piñe, de aprovechar una breve reflexión y un aviso. Porque dos cosas. Una es que yo creo que la reflexión serena, profunda, que hoy nos falta porque corremos todo el tiempo y mucha gente se deslumbra con una frase linda que la dijo Aristóteles hace 25 siglos, pero es porque nos falta humanidades, arte, literatura, tiempo de cosas que nos cultiven. Decía Pérez Reverte que en la pandemia los jóvenes que tienen más cultura humanística, que saben más historia, más literatura, relativizan los problemas del presente porque saben que hubo cosas peores y porque tienen una mirada que no se ahogan en un vaso de agua. Cuando vos tenés cultura humanística, cuando vos accedes a la historia, a la literatura, conocés más de la humanidad y tenés como otros criterios que te permiten dar una buena distancia. Y hoy es como que todo tiene que ser rápido, leer libros de 2 minutos, todo tiene que ser práctico, digerible en poco tiempo y lo que genera es mentalidades más superficiales. Entonces yo creo que es un desafío ir contra cultura, ir más lento,
meditar más, reflexionar más, leer libros que cultiven, clásicos de la literatura, de la filosofía. Creo que eso es un tema que es un desafío de la educación y el peligro que la educación a veces se vuelva demasiado instrumental al mercado, que es importante, pero que no olvide que forma ciudadanos, que forma personas, que tiene que cultivarlas y que hay otro montón de virtudes que hacen a un ciudadano que no tienen que ver solo con lo instrumental. Eso en primer lugar. Por eso creo que la educación es un gran desafío. Y lo otro, paso aviso, justo que el tema de las religiones. Para mí, de hecho, soy un gran defensor que en una educación laica no se puede enseñar a creer, porque no se puede imponer ninguna doctrina, pero hay que enseñar creencias. Hay que entender de las grandes religiones, tener cultura religiosa y no, porque también la ignorancia genera discriminación, estigmatización, también genera ingenuidad, porque yo no sé lo que me están ofreciendo. Y bueno, y justo en la Universidad Católica yo estoy generando ahora, empiezo ahora en septiembre, unos cursos por Zoom que son sobre una introducción a todas las grandes religiones y también damos el fenómeno de las sectas. Es abierto, no es con exámenes para cualquiera y que lo que busca es justamente eso, dar una cultura para entender, para no discriminar al que es distinto en una sociedad plural, pero también a no ser ingenuo, ¿no? Para no pasar toda la información, si entran a mi Twitter, que lo tengo abierto, Miguel Pastorino, está el aviso del curso con toda la información y si no, llaman a la Universidad Católica buscando en Google. Pero más allá de este curso que lo hacemos cada 2 años, le invito a que busquen y lean por ustedes mismos. O sea, quiero un libro de introducción, me compro una introducción a las grandes religiones, tener un poco de cultura, de budismo, de hinduismo, de yoga, porque también si yo tengo formación, yo también tengo elementos para cuando quiero entrar en algo, no quedarme solo con lo que me están diciendo ahí, sino que puedo cotejar con alguna otra fuente, ¿no? Creo que eso es importante, buscar por uno mismo también la formación, ¿no? Gracias, Miguel, muchas gracias. La importancia de conocerse a uno mismo. Y ahí está la clave de todo. La máxima de Sócrates. Sí. Vos porque no soy yo. Va por ahí. Yo trato de evitar conocer. Uno puede lo más saber posible. mucho del mundo, pero si no sabes quién sos... Y la gente que no se Me tengo que ir, conoce a sí muchachos, misma- me tengo que ir. Una frase. Dale. Cuanto menos te conoces a vos mismo, más manipulable sos. Bien, Sergio, gracias. También. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias, Julio. Un gusto. Buena semana para todos. Gracias, Las Diana. búsquedas no son malas. Siempre es buenísimo buscarse y encontrar el camino de la Y el semanario búsqueda también es muy También. bueno. Gracias, Alejandro. Ay, Dios mío. Me parece bien la búsqueda. Me parece bien la búsqueda si el otro día tenemos brecha. Está muy bien, sí. Rico. Mañana a las 6 de la mañana nos encontramos en Carve. Mañana. Muy bien, Un señores. chivo atrás de otro. Es brutal. Yo nada. Mire cómo va. Precioso. Le digo, Gracias. hoy me despido. Goodbye. Chao. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer.